Muy bien. Hola, ¿cómo están? Como siempre, saludándolos yo, Vani. Este es un podcast semanal. Estén pendientes de todo el contenido, información y capacitación. Bienvenidos a sus martes de lo bello de ser enfermero. El día de hoy, en nuestro capítulo número 51, hablaremos acerca de las vacunas e inmunización. Este es un episodio especial y por lo tanto tenemos a una invitada muy especial, mis bellos enfermeros. La mayoría ya la conoce, pero para los que apenas se unen a la comunidad, pues ella es licenciada en enfermería por la FE Zaragoza de la UNAM, enfermera especialista en salud pública por la UNAM, está cursando la maestría en docencia, me parece que es en docencia, En educación. este, exactamente, y es docente en la FE Zaragoza del módulo de salud pública en enfermería y labora también en el Centro Médico Nacional La Raza. Le damos la bienvenida a Fabiola Flores del Ángel. Bienvenida, maestra Fabiola. Hola, Baruch, un gusto estar contigo y con tu audiencia en este podcast semanal. Y pues es un placer pues haber recibido esta invitación. No, pues al contrario, te agradecemos mucho que hayas regresado con nosotros, ¿no? Ya por ahí tenemos un episodio donde hablamos muchas cosas de la salud pública y de cómo Fabi se incursionó en la salud pública. No se lo pierdan, ahí está disponible en todas las plataformas de audio y de video, la que ustedes decidan, pues consultar. Ahí pueden checar el primer episodio también con la maestra Fabi. Muchas gracias, Baruch. Muy bien, pues como todos los episodios y todas las semanas, iniciaremos con nuestra frase de la semana. Esta vez elegimos una frase de María Paz Bertoglia, que menciona: el riesgo de las vacunas es mínimo cuando lo comparamos con el de enfermar o morir por las enfermedades que se previenen. Entonces, esta frase la elegí mucho porque venía de la mano con el tema que vamos a hablar un poquito, ¿no? Empecé a buscar así como que frases de gente influyente dentro de este ámbito de la provacunación, ¿no? Y no de estar en contra de las vacunas. Y bueno, pues esta frase creo que me llamó mucho la atención porque tiene, o sea, es muy cierta, es muy certera, ¿no? O sea, si nosotros no nos vacunamos, nos vamos a empezar a enfermar de diversas patologías que se supone que ya son prevenibles, pero que además tienen efectos secundarios y signos y síntomas que, pues, si nos ponemos a analizar la situación, son feos, o sea, son difíciles de manejar. Muchos de ellos vienen con un dolor impresionante, como por ejemplo la poliomielitis, ¿no? O hay otros que incluso generan problemas respiratorios pues bastante complejos, en múltiples enfermedades, diarreas, ¿no? Poco controlables. Entonces, si lo podemos prevenir por medio de una vacuna, pues creo que todo sería como más sencillo. Claro, Baruch. De hecho, lo que son las acciones de protección específica, en específico las vacunas, evidentemente no te van a dar resultados a corto plazo, te van a dar resultados a largo plazo y es por eso que existe mucha vacunafobia, ¿no? O sea, mucho desconocimiento en el aspecto de por qué se podría decir que una vacuna puede salvar vidas. Algo que yo les comento mucho a mis estudiantes eh, en este caso es, pues bueno, ¿cuántos de ustedes tienen alguna distrofia muscular? ¿Cuántos de ustedes han requerido usar muletas a esta edad? Y pues no es así, debido a que la mayoría de ellos han sido inmunizados contra poliovirus. Entonces, esto tiene mucho que ver y va a colación de eso, de que las vacunas, pues evidentemente tienen una cronología, un tiempo de acción a lo largo de muchos años y se ven los resultados a lo largo de esos años. Claro, pues bueno, eh, como bien lo mencionas, las vacunas son un conjunto de tecnologías que han sido creadas justo para la prevención de ciertas infecciones que pueden ser letales. Estas pueden ser causadas por virus, bacterias, ¿no? Principalmente. Y estas vacunas y la inmunización es la manera más sencilla y eficaz de poder prevenir y reducir la propagación de muchas y diversas enfermedades infecciosas graves y de proteger a una población en específico. Por eso es que tenemos como esquemas de vacunación, ¿no? Por edades, que ya estaremos platicando un poquito más adelante de eso, pero que bueno, aquí en México nosotros tenemos digamos, como un esquema de vacunación estándar, ¿no? Que inicia desde el nacimiento y termina hasta la vejez, ¿no? Que se recomienda
propiamente que cada uno de sus grupos etarios tenga pues diversos eh, viales, ¿no? O diversos tipos de vacunas para tratar de prevenir justo las enfermedades que al menos en nuestro país, pues bueno, son más propensos a padecer de acuerdo a cada uno de sus grupos etarios, ¿no? Entonces, Exacto. pues creo que esta parte que mencionas de cómo podemos hacer la conciencia, pues bueno, es decir, tú no tienes estos signos y síntomas o no tienes estas complicaciones, pues justo porque te vacunaron, ¿no? Y al momento de vacunarte te dieron una ayuda, te dieron una protección contra algo que puede ser, pues bastante complejo. Sí, es correcto. Mira, la historia de la vacunación tiene un aspecto muy curioso, ¿no? Como toda cuestión, que genera ciencia, que genera conocimiento, parte de la observación. Y esta observación, partió hacia generar una o crear lo que se llama la inmunidad. Había un Ujú, científico, un cirujano, hacia 1700, 1800, 1790, más o menos, 1800, llamado Edward Jenner. Edward Jenner, vivía en un contexto donde la viruela causaba la mortalidad, pues, en menores de 5 años, ¿no? En menores incluso de adultos. Entonces, él, empezó a observar principalmente a las personas que ordeñaban vacas. Creo que esta historia es muy conocida, ¿no? Y en estas ujú, personas observó que contraían algo que se llama viruela bovina. Y estas, se dio cuenta que las pústulas que se generaban comparadas a las personas que adquirían viruela, pues eran menores, ¿no? Los daños eran menores y estaban ujú. protegidas ellas contra lo que era la viruela humana. Entonces, en este tiempo, lo que era la llamada viruela bovina, producía unas pústulas precisamente en las vacas, ¿no? Por lo que en este tiempo Jenner, pues, se atrevió a decir: "Bueno, voy a tomar el suero que sale de estas pústulas y las voy a colocar en un niño, ¿no? En un menor". Y resulta que Claro. el contenido de estas pústulas hizo que el niño no se contagiara de viruela humana. Entonces, ahí creó algo que se llama una inmunidad artificial. En este caso, pues, la protección que le dio, contra la enfermedad en ese momento, lo denominó precisamente vacuna a la inoculación ante una enfermedad que, pues, en este caso fue la vacuna a la viruela bovina, ¿no? Y lo hizo por esta denominación. Entonces, ya posteriormente, Louis Pasteur, más adelante, derivado de los estudios de Jenner, pues empezó a hacer trabajos, contra el cólera y contra la rabia precisamente. Entonces, si te das cuenta, todo parte de esta observación y de este análisis precisamente para evitar, por ejemplo, la viruela diezmó a las poblaciones indígenas, a más de la mitad de Europa durante el siglo XVI, XVII. Entonces, con esto se logra un gran avance y se incrementa la esperanza de vida. Hacia 1950, todavía 1940, predominaban las enfermedades de carácter, transmisible, las infecciosas, ¿no? La esperanza de vida no llegaba a más de 70 años, ¿no? Y en este caso, las principales causas de muerte eran diarreas por rotavirus, malformaciones o trastornos, por, poliovirus, sarampión, que causaba discapacidad, rubiola, ¿no? La viruela incluso. Eran Exactamente, sí. enfermedades que predominaban, las enfermedades enzatemáticas, y en menores de 5 años eran la principal causa de muerte, incluso cólera, ¿no? Entonces, una diarrea todavía llega a matar a menores, pero ya no es tan alta la frecuencia, solamente en zonas que no tienen acceso a servicios de salud, pero antes era la principal causa de muerte. Cambia con las nuevas tecnologías en vacunas y las coberturas y los nuevos programas de vacunación que empiezan a darse y el fomento de estos después, por ejemplo, en nuestro país, después de la Revolución Mexicana, cuando Ujú. llegan las primeras vacunas con el doctor Balmis, y se empiezan a hacer campañas de prevención, contra tifoidea, sarampión, rubiola, etcétera, y poliovirus, es que se mejora la esperanza de vida en nuestro país. Y las enfermedades infecciosas ya no son la principal causa de muerte. Cambia esta pirámide epidemiológica y evidentemente ahora son las crónico-degenerativas, ¿no? Entonces, es por Creativa. eso que incluso en las crónico-degenerativas tú puedes estar con hábitos de vida y no darte cuenta o surtir los efectos hasta años posteriores, ¿no? Y en el caso de las vacunas, a mí me causa mucha risa, bueno, no risa, me causa tristeza y me causa preocupación,
porque debido a este pensamiento de que, bueno, las vacunas no sirven porque no veo los resultados inmediatos, es que se está dando esta tendencia a la vacunafobia y en Estados Unidos existen ya brotes o casos de polio, casos de sarampión, enfermedades que se consideraban controladas. No, eh, ni siquiera vamos a Estados Unidos, ¿no? O sea, no me acuerdo hace cuántas semanas estaba leyendo y que también hay un brote, bueno, en el norte del país, justo, bueno, cerca de Estados Unidos, ¿no? Hay brotes de polio, ¿no? Polio, Ujú. obviamente por esta campaña antivacunas que se está generando y que, bueno, que esa enfermedad, entre comillas, pues ya estaba erradicada en nuestro país, ¿no? O que Ajá. era muy mínima la incidencia, pues bueno, ahora hubo un brote y muchos pequeñitos están sufriendo de polio cuando no había la necesidad, ¿no? De que tú veas a tu hijo o a tu sobrino o a quien sea o a un niño, ¿no? Que lo veas retorcerse en cama porque tiene una, pues no sé cómo decirlo al principio, como un espasmo muscular al principio, ¿no? Y este va derivando hasta que se vuelve una flacidez, ¿no? Una parálisis flácida, es correcto. Sí, mira, se supone que desde hace 32 años la polio estaba eliminada aquí en México, pero se empiezan a dar casos en otros países y por eso se mantiene la vigilancia, ¿no? Y es por eso que se va a dar la aplicación, por ejemplo, de la vacuna hexavalente en los menores de edad, ¿no? Hacia 1990, el último caso que se registró de poliovirus fue en Colima, ¿no? Bueno, principalmente lo que fue Jalisco y pues fue en un menor. Entonces fue uno, o sea, imagínate, fue uno de los últimos casos, ¿no? En Colima y Jalisco fueron evidentemente los últimos, y pues evidentemente también el caso de que se consideraba ya erradicada la polio y que vuelve a surgir principalmente en Estados Unidos, pues ya es un brote de alerta, ¿no? Principalmente se dio casos en Nueva York y pues en este caso en Israel, en Sudáfrica, bueno, en el sureste de África. Entonces, estos casos te van alertando de que nuevamente una enfermedad que estaba o se consideraba erradicada desde los 90 en América, pues tiene riesgo de volverse a dar, ¿no? Y esto es debido a esta proliferación de esta idea errónea de que las vacunas pues no tienen una función o que son chips o estas ideas conspiranoicas de que las vacunas realmente tienen otra finalidad, cuando gracias a las vacunas yo puedo, me atrevo a preguntarle a tu audiencia, ¿cuántos de ustedes están discapacitados por polio? ¿Cuántos de ustedes padecen parálisis flácida? ¿Cuántos de ustedes tienen malformaciones en sus extremidades que no les permiten llevar una vida como sucede en la India? ¿No? O sea, Claro. tan solo en México, Birmex es uno de los principales productores de lo que era la vacuna Sabin, o Ujú. actualmente ya no es que no se produzca, sino que ya está incluida en la vacuna hexavalente, porque existían 3 cepas de polio, que una ya fue eliminada del medio ambiente, pero pues evidentemente pues puede persistir, ¿no? Entonces los demás, León y Brunilda, en el medio ambiente, pero te digo, yo me atrevo a preguntarle a tu audiencia, ¿cuántos de ustedes tienen estos trastornos? Y esto es reflejo de las vacunas, que en cuanto se las Claro. aplicaron empezaron a ejercer un efecto de acción y que obviamente no lo vieron inmediatamente, sino que ya se está reflejando pues años a futuro, ¿no? Porque ustedes tienen una sobrevida, pues pueden movilizarse a comparación de las personas de la India que pues no están inmunizadas, muchos de ellos, y que pues pueden ver fotos donde hay malformaciones muy evidentes. Son bastante impactantes, ¿no? Las imágenes que podemos encontrar. O sea, digo, si alguien no ha buscado, no entiendo por qué, pero si alguien no ha buscado poliomielitis en Google, pues vayan y búsquenlo y vean las imágenes que te salen ahí de primera instancia, que digamos son las imágenes que te deja el buscador, ¿no? Con obviamente con toda la parte que ellos bloquean y demás, pero obviamente si te vas a imágenes un poco más complejas o empiezas a buscar, pues ves casos mucho más aterradores, secundarios a una situación de poliomielitis que debe de estar o debería estar erradicada a nivel mundial, ¿no? No solamente en los países de América o de Europa o de Asia o de África, ¿no? Sino en teoría debería estar erradicada a nivel mundial, pero bueno, que también se ve influenciado por el nivel socioeconómico y el nivel educativo, ¿no? Y el nivel del acceso a la atención de la salud, pues que obviamente tenemos en diferencia a ese tipo de países, entendiendo que, bueno, nosotros somos un país sobrepoblado,
pero nada que ver en cuanto a la sobrepoblación que hay en la India o la sobrepoblación que hay en la China, ¿no? O sea, en la República de la China. Entonces, sí hay como diversas situaciones que también van a influir y que, bueno, esa sobrepoblación pues, influye directamente en el nivel socioeconómico, educativo y de accesos a la salud. Exactamente. Entonces, por ejemplo, lo que es la vacuna del bacilo Galmete-Guerin, lo que es la famosa BCG, pues que todo el mundo se espanta porque te deja esa marca y es que control mental, no, 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 para nada, ¿no? Es un proceso que tiene precisamente el bacilo cuando entra al organismo y que te va a dar esta reacción, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, esa vacuna, imagínate, realmente no es muy nueva, digamos que hacia casi a 1900, a principios de 1900 fue que se empezó a instaurar, ¿no? Teníamos el Instituto Nacional de Virología y es donde el doctor Lisiaga, que fue uno de los iniciadores de todo lo que es esta educación tanto de enfermería, empezó a promover la formalización de nuestra área, la promoción a la salud, las acciones de medidas preventivas de salud a nivel nacional, pues empieza a utilizar la tuberculina con fines terapéuticos para la tuberculosis. Entonces, este bacilo Galmete-Guerin te va a prevenir contra un tipo de tuberculosis, que es la tuberculosis meningia en específico, que te puede causar trastornos como meningitis, que te puede causar trastornos de deterioro del sistema nervioso central. Por ejemplo, existen diversos tipos de meningitis, ¿no? O en este caso, y un caso, pues, es esta tuberculosis meningia. Por ejemplo, ahorita hay un caso muy sonado no me miento mucho, pues, una infección de una meningitis por hongos, o que se está dando en ciertos hospitales del centro del país Es y por están hongo. indagando. Ajá, y están indagando por qué es, ¿no? Si fue por los catéter de raquia en mujeres embarazadas, que también hubo un señor que pues, tuvo un procedimiento ortopédico y le hicieron una analgesia epidural y pues obviamente tiene este problema también embarazadas. Entonces, si no fuera por las vacunas, realmente, o sea, este es un problema aparte, pero imagínense los casos de meningitis tuberculosa que podría existir, ¿no? Y esos son casos que se llaman de notificación inmediata. Entonces, Sí, claro. por ejemplo, hacia 1800 aquí se inicia, después de lo de Jenner, en México, lo que te decía el doctor Balmis, inicia esta vacunación antivirulosa en México y pues ya se dan los primeros aportes ya con el doctor, ¿cómo se dice? El director del Hospital General de México para hacer lo que son las fases intensivas de vacunación. Y estas posteriormente primero se empiezan las fases intensivas de vacunación y posteriormente se vuelven los días nacionales de vacunación y luego se convierten en semanas nacionales de vacunación ya esto hacia 1980 con la dirección del doctor Jesús Cumate, que es una figura muy importante en el sexenio de Salinas para la prevención, para lo que conocemos hoy como semanas nacionales de vacunación, para dar una verdadera cobertura a zonas rurales, a zonas muy, muy lejanas, y realmente ya con él se logra realmente en los 90, pues el último caso de polio, Jalisco, y en Tomatlán, que fueron bueno, Colima, que fueron los primeros reflejos de la importancia de las vacunas. O sea, imagínate, te estoy hablando que desde 1800 se inician las vacunaciones en México con la prevención o la inclusión de la vacuna antivirulosa y posteriormente hacia el 1950-60 se hace lo que es la vacunación de BCG contra tuberculosis meningia y posteriormente en los 50 se mete ya lo que es toxoide tetánico, DPT, difteria, tosferina, tétanos y ya hacia los 70, pues ya se empieza a meter lo que es polio, si no me equivoco. Ya lo que te digo que los 80 fue como que el punto clave de la vacunación en nuestro país, ¿no? En Y este yo creo que caso, ¿cómo decir? Una cobertura, ¿no? Yo creo que un poco mejor de lo que ya se venía haciendo, ¿no? Sino ya la gente se empezó a acostumbrar a que hay que vacunarnos para prevenir este tipo de enfermedades. Y obviamente de los 50 a los 80, pues todos los niños, ¿no? O niñas o bebés, como quieran llamarle, que fueron naciendo, toda la tasa de natalidad, pues, obviamente iba siendo vacunada, ¿no? Y iba en aumento y era más vacunación, y entonces pues obviamente abarcaban como más gente, ¿no? A tal grado exacto.
como lo mencionas tú, a los años 90, pues prácticamente todas las personas menores de 5 años estaban vacunadas contra el polio, ¿no? Por ejemplo. Claro. Sí, te digo, en los 80s, Jesús Kumate empieza él era un cirujano, pero tenía formación como infectólogo. Entonces, él empieza a hacer jornadas de vacunación, empieza a jalar muchas enfermeras para estas jornadas, y hace lo que son estas fases intensivas de vacunación, que después se vuelven las semanas nacionales de vacunación. O sea, imagínate, de 1980 a 1990, que fue el último caso de polio en el país, pues es lo que te digo, ahí está el resultado de la eficacia de las vacunas, porque no se dieron de Claro, manera inmediata, sino que pasó un proceso de 10 años para que se diera el último caso de una enfermedad que es altamente limitante para las personas, que evidentemente puede causar deterioro neuromuscular importante, incluso pues llevarlos en un momento dado a una parálisis flácida que puede ascender y que puede causar la muerte. Entonces, en ujú. este caso, por ejemplo, hacia el 90 fue el último caso de difteria, que es resultado de estas semanas intensivas de vacunación, ¿sale? Ujú. Este que Entonces, mencionas por ejemplo, de que va como de manera ascendente, pues yo entiendo que la polio puede llegar a causar la flacidez del diafragma, ¿no? es Entonces, correcto, aquí el paciente ya no va a poder respirar, o sea, no va a tener, ¿no? La fuerza necesaria para mantener una inspiración y una expiración, ¿no? Sus movimientos de ampliación y de amplexación pulsación, torácico, claro. y pues bueno, eso le puede ocasionar obviamente la muerte, ¿no? Y Sí, digamos que bueno, pasara en el peor de los casos, pues rápido, ¿no? Pero es una parte que es progresiva, ¿no? Y que va empezando con una pierna o con un pie, ¿no? Y poco a poco va claro, evolucionando y le va generando, pues obviamente, dolor inmenso a esa persona, ¿no? Yo hago como mucho énfasis en esta parte del dolor porque, pues me imagino, ¿no? Si de por sí cuando nos llega a dar un calambre, nos duele muchísimo, ¿no? O sea, hay veces que de verdad hasta te retuerces porque te dio un calambre, y entonces ahora imagínense que tengan ese tipo de sensación, pues, continuamente, ¿no? Y que claro. cada vez en una parte mayor de tu cuerpo, o sea, que cada vez vaya abarcando más, más porcentaje anatómico, por así decirlo. Entonces es Claro. bastante. Ujú, Sí, de hecho, la polio tiene una característica podríamos decirlo, muy específica, porque te ujú, va a afectar las estructuras del sistema nervioso central, ¿no? Principalmente, y aparte se transmite por torrente sanguíneo, entonces va a destruir algo que se llaman las neuronas motoras. Entonces, al ujú, destruir estas neuronas motoras, va causando debilidad muscular y genera a largo plazo algo que se llama parálisis flácida, ¿no? Y en este caso la parálisis flácida, pues es eso precisamente, esta alteración que nos va a causar pues deterioro del movimiento y que puede ser ascendente llegando hasta estructuras muy importantes como puede ser el diafragma y que evidentemente pues puede llevar a la muerte. Y una de las cosas del polio es que pues se puede encontrar alojado en las amígdalas. Una vez que una persona se contagia, se puede encontrar en las amígdalas y en el tracto gastrointestinal y se puede eliminar también por esta vía. Entonces, algo que decíamos mucho cuando se luchaba contra polio es que si toda la gente evacuara o las personas o el polio fuera fluorescente, pues todo el sistema del drenaje de México estaría se vería sí, brillante, ¿no? Entonces, esta claro. enfermedad pues te causa problemas, como te digo, a nivel musculoesquelético, ¿no? Y causa pues trastornos muy importantes. Y pues bueno, ya que les dimos como esta introducción muy bien explicada de tu parte a este tema, pues, ¿cuál es la función de la enfermera o el enfermero que administra vacunas e inmunización a los pacientes? Bueno, en este caso, la administración vamos por partes, como diría Jack el Destripador, ¿no? Entonces, una vacuna, y que hay que quedar muy claro, no es un medicamento, no se debe tratar como algo que, es una vacuna, pues es como para prevenir, entonces no nos va a hacer daño, ¿no? Una vacuna es una suspensión o podemos llamarlo también como un preparado de microorganismos. Estos pueden estar vivos, atenuados, o sea, vivos atenuados me refiero a que están como drogaditos, adormilados, ¿no? No tienen una capacidad de replicación muy grande, ¿sí? O sea, que pueda causar infección. Pueden estar inactivos o muertos, o pueden ser fracciones de varios.
Y en este caso se van a administrar con el fin de proteger contra enfermedades graves que pueden ser incluso mortales y van a ayudar a preparar o a fortalecer también de alguna manera, explicando a grosso modo, al sistema inmune contra las enfermedades contra las que le está inoculando, principalmente para activar o mantener lo que es el sistema ¿cómo se dice? El sistema inmune de memoria, porque tenemos inmunoglobulinas en nuestro cuerpo, como pueden ser la IgM, que pues nos va a dar las respuestas primarias, ya sea una infección natural o incluso una vacuna, la IgG, que pues estas sí pueden atravesar la barrera placentaria y pues nos van a dar la memoria porque yo tengo una reexposición al microorganismo, ¿no? O que yo requiero una dosis adicional de vacuna, pues esta IgG la estoy fortaleciendo. Otra de las más importantes es la IgA, que esta la llamamos sérica, y pues va a depender mucho o se va a secretar dependiendo de las respuestas locales, ¿no? Lo que pueden ser las mucosas. Una que es muy común que nos mandan a hacer cuando yo tengo pruebas alérgenas es la IgE, ¿no? Que principalmente Ok. este tipo alérgico, cuando yo tengo una respuesta al polen o algo, busco si hay presencia de esta monoglobulina, y si no lo hubiera, pues es que yo estoy teniendo respuestas alérgicas, ¿no? Es cuando las presento. Y pues la IgD, esta nos ayuda a los procesos de regulación. Entonces, las vacunas no son medicamentos, sino son aquellos, preparaciones biológicas que nos ayudan a inducir una inmunidad contra un agente infeccioso. Entonces, es por eso que yo tengo que considerar qué tipo de biológico voy a aplicar, porque, por ejemplo, si yo aplico una viva atenuada, sé que son virus o principalmente bacterias que están debilitados en condiciones de laboratorio, ¿no? Y, por ejemplo, otro caso, las inactivadas, pues que en estos casos se inactivaron por calor o por otra sustancia y que solamente tienen algunas proteínas del agente causal y me van a hacer una reacción más fuerte. Como por ejemplo pasaba lo de influenza, ¿no? Que, ay, es que no me la quiero poner porque me hizo daño. No, no es por eso. Es porque están inactivadas y tienen ciertas proteínas que van a hacer que tus inmunoglobulinas que les mencionó, pues se activen más, ¿no? Entonces, tenemos unas que se Y llaman las las... unas que son ahora ya de la ARN, ¿no? Como las que nos están colocando ahorita, bueno, por el COVID, ¿no? Es Estas bien correcto. ARN, y que bueno, que también al hecho de ya modificar algo de la parte, de la genética, ¿no? De los virus, pues bueno, también obviamente vamos a tener unas reacciones, creo yo, suficientemente fuertes, porque bueno, ya nos estamos metiendo con algo que era, pues antes un poquito más complejo de poder, realizar, ¿no? Pero bueno, creo que esta parte que mencionas bien de las respuestas que podemos tener después de una vacuna, pues va muy relacionado a esta parte que mencionabas al principio de tu memoria inmunológica. ¿Por qué? Porque al principio tu sistema inmunológico va a actuar, ¿no? O sea, digamos que tu linfocito T es como si fuera un patrullero, y entonces tu linfocito T se va a meter a tu torrente sanguíneo, va a dar un rondín, por así decirlo, y entonces cuando detecte a la bacteria, virus, lo que te hayan administrado en la vacuna, pues va a decir eso no es normal, ¿no? Y entonces va a mandar a activar a los macrófagos, a los monocitos, a los neutrófilos, etcétera, y va a empezar a replicarse, ¿no? El propio linfocito T para que lleguen y puedan robarle, digamos, el anticuerpo, ¿no? Al, al virus o a la bacteria, regresen a la parte del sistema linfoide y ahí el linfocito B se dedique a crear, pues, obviamente, un anticuerpo, ¿no? Y entonces, no, perdón, un antígeno, ¿no? Sí, Sí, es un antígeno. correcto. Ah, Es que tienes la respuesta antígeno-anticuerpo. y Entonces, entonces regresen como con una llavecita, como si fuera un USB, y lleguen y lo coloquen donde estaba el, el antígeno, ¿no? Lleguen y coloquen el anticuerpo y entonces ya, se soluciona, digamos, de manera rápida, ¿no? En ese momento la reproducción de ese virus, bacteria o lo que sea, ¿no? Y lo que hace el cuerpo con eso, pues es generar, como bien lo mencionas, esa memoria inmunológica, en donde si llegamos a estar en contacto de nuevo con eh, un virus, una bacteria parecido a lo que nos inyectaron, pues mi cuerpo ya sabe de primera instancia cómo defenderlo, ¿no? Y esta parte, pues bueno,
genera que nosotros vayamos teniendo pues una mejor respuesta inmunológica. Habrá bacterias o virus o vacunas, en este caso, que necesiten solamente administrarse una sola vez en la vida y es más que suficiente, ¿no? Pero habrá Como otras BCG. de la influenza, por ejemplo, que nos dicen, oye, ¿sabes qué? Pues esta sí te la vas a tener que poner cada año porque pues no sabemos qué tanto tenga, ¿no? Más allá del año, ¿no? De eficacia, pues esta vacuna, ¿no? Lo mismo yo creo que va a pasar ahorita con la del COVID, o sea, a final de cuentas nos la van a tener que estar poniendo como un refuerzo, ¿no? Ujú. Y ahora que salió la nueva, La nueva variante, que le este, pusieron de ahí un nombre bien, de bien, cancerbero, bueno, ese se escucha bonito porque cerbero, sí, en las publicaciones ahí periodísticas dice que de la la, muerte, perro de la muerte y todo eso, sí, yo dije, órale, espérense con calma, ¿no? O sea, le pueden poner cáncer, y ya, ¿no? Sin problema. sí, Pero bueno, decían, ujú, sí, mira, lo que tú mencionas, por ejemplo, en el caso de las de COVID, estas son vacunas de ácidos nucleicos. No te cambian el ADN, no te cambian el ARN, o sea, no, son ADN y ARN modificados para crear precisamente una proteína que es inmunogénica, o sea, que causa inmunidad. Y estas vacunas, principalmente, la función que tienen es que cuando te la inoculan, van a producir una proteína, ¿no? Incluso pueden producir hasta un pedacito. Imagínense una pizza, yo siempre les digo a mis alumnos, una vacuna es como una pizza, ¿no? Un pedacito de una porción de pizza que te va, de pizza de proteína que te va a desencadenar una respuesta inmunitaria, ¿no? Pero no contienen virus vivos y pues evidentemente estas, como tú bien mencionas, dado que esta proteína apenas te desencadena esa respuesta inmune, pues tiene que generar una respuesta de memoria. Y es por eso la necesidad de revacunación. En el caso de COVID, pues evidentemente fue una situación muy emergente porque los procesos para generar una vacuna llevan muchos años. Entonces, muchas empresas, muchos laboratorios trabajaron a marchas forzadas a la par para generar la mejor opción de vacuna o de inmunidad, pero no para eliminar la enfermedad, sino para controlar uno, detener el avance. Dos, si se presentaban los síntomas, no fueran tan graves. Por ejemplo, cuando ujú, iniciamos la pandemia, muchos de ustedes recordarán que, pues, los que estuvimos en área operativa, pues llegaban los pacientes, ¿no? Y bueno, yo estaba en una área que no era tan complicada, pero sí había unidades donde los pacientes estaban muriéndose, ¿no? ujú, Lamentablemente. Posterior a la vacunación sí llegaban casos, pero ya no estaban a ese nivel de complicación, ¿no? Incluso yo lo viví en carne propia, mi papá se puso la segunda dosis, pues, sufrió COVID y realmente, aunque estuvo casi un mes hospitalizado, logró salir, ¿no? Con secuelas mínimas. Yo misma la sufrí y tuve datos de COVID en el hogar por aislamiento, 3 días y yo andaba como si nada, nunca me dio dolor de cabeza, nada. O sea, mis síntomas fueron menores comparados a que si yo no me hubiera inmunizado, ¿no? claro. Y esa ahí viene la parte de lo que hace enfermería, porque, por ejemplo, las vacunas no, como les comento, no son solamente, ya aplico los productos biológicos y la técnica y no, ¿no? O sea, tenemos vacunas de virus vivos, de virus atenuados, tenemos vacunas inactivadas, fracciones de DNA recombinantes y no todas son virus, también tenemos bacterias, ¿no? Por ejemplo, entre las atenuadas tenemos BCG, rotavirus, lo que es sarampión, rubiola, parotiditis, que es la triple viral. Las inactivadas, que si no estuvieran bajo esas condiciones, pues nos causan la enfermedad, ¿no? Como influenza, ¿no? Y las que se llegan a presentar fracciones, pues pueden ser algunos toxoides como DPT o neumocóxica, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer el personal de enfermería uno es identificar una de las actividades de enfermería en este proceso se llama vacunovigilancia, que va desde que llega un biológico a Ujú, aduanas, porque ahí hay un control en aduanas, ajá, no crean que nada más llega, ahí ya claro, hay un control de lotes de las aduanas para que las vacunas o los biológicos se liberen ya sea a los estados, a las jurisdicciones y a las unidades de salud. Entonces, el personal de enfermería tiene que dar
ese seguimiento de los lotes cuando los recibe y darles un manejo en algo que se llama red de frío. Y la red de frío van a ser todos estos procesos que se van a manejar desde un nivel local hasta que se aplica, bueno, desde que llega a aduanas del aeropuerto, pasa a un nivel local hasta que llega a un usuario, ¿no? Y en este caso el personal de enfermería tiene que, uno, contar o aplicar lo que son los recursos, los insumos, desde el almacenamiento, porque hay biológicos que se pueden inactivar, pueden inactivarse a ciertas temperaturas, ¿no? Que no podemos tener en todas al igual en el frigorífico, y que el frigorífico tenemos que cuidar que esté a cierta altura y distancia de la pared, ¿no? Para mantener pues perfectamente esos biológicos, ¿no? Y que si yo me voy al campo, pues estos termos o esos biológicos me mantengan las temperaturas de mi vacuna en las mejores condiciones. Por ejemplo, cuando ahí están en refri, tienen que estar de 4 a 8 grados. Cuando yo los tengo en los famosos termos como hieleritas de cerveza, pues lo tengo que mantener de 2 a 8 grados, ¿no? ¿Por qué? Porque el manejo por parte de enfermería de este control térmico garantiza la seguridad del biológico, que no se inactive o caso contrario, que se reactive, ¿no? En un momento dado, que es muy raro, pero pues evidentemente pues tenemos que tenerlo en las condiciones, en las mejores condiciones, ¿no? Y esto nos ayuda a uno a que se presenten menos eventos asociados o temporalmente asociados a la vacunación. Que, por ejemplo, si mi paciente presentó un rash, que si presentó un absceso, que si presentó incluso parálisis flácida en un momento dado o alguna reacción, yo sepa que no fue por la vacuna o sepa que fue por un lote vacunal, ¿no? Entonces, esa es parte de las actividades de enfermería en la vacunación, garantizar los productos biológicos a buena temperatura, garantizar que estén en las mejores condiciones para que lleguen a los usuarios, porque como bien tú decías, tenemos un esquema de vacunación que busca dar una cobertura completa a la población, desde menores de 5 años, 29 días, 11 meses, hasta adultos mayores de 60. ¿No? Y que me debe garantizar que todas las personas pues tengan estas coberturas y que realmente se tenga una seguridad, ¿no? De la aplicación, de cuándo, hasta cuánto me puede durar y hasta cuánto yo tengo que desechar un biológico que acabo de abrir. Por ejemplo, vacuna BCG, yo debo desecharla a las 4 horas de ser reconstituida, o sea, de que yo la preparé. ¿Por qué? Porque por eso muchas personas, si se van a dar cuenta, en los centros de salud hay un día específico para aplicación de BCG, Claro. porque Sí, porque es muy mande. no van a estar abriendo viales, pues, cada que haya una situación, ¿no? O sea, porque justo por eso, porque a las 4 horas yo lo tengo que desechar y si nada más vacuné a 1 o 2 niños, pues entonces estoy perdiendo el resto de mi vial. Sí, Y y supongo que cueste 15 pesos. O sea, no, no, las vacunas son caras. La más barata era la polio, que costaba $1, la Saving, era una de las más económicas de Latinoamérica y pues la verdad es una de las mejores. Y pues gracias a esa vacuna tan barata, yo te puedo decir en mi praxis, que cuando yo era estudiante y nos mandaban a los centros de salud a las campañas porque ibas los sábados, no sé si a ti te tocó, sí, que te invitaban, ¿no? Y te daban una constancia y te daban tu lunch y todo. sí, sí. A mí me impactó mucho y lo voy a decir abiertamente y no es una mentira. Quien vea esto y que tenga ya años va a decir si es cierto, si pasaba. A veces como estudiantes eres muy ignorante. Porque eres ignorante y te lo dice alguien que ya es profesionista, ¿no? Porque no conoces bien el impacto que una cosa tan simple tenga, porque a veces te limitas a decir, ay, es que tengo que ir porque en la escuela me mandaron, o ay, es que me dejan la tarea. Sí, lo digo, lo voy a decir, esto es un foro, no me voy a quedar callada, perdonen, estamos hablando de vacunas, pero esto es una de las Sí, cosas más impactantes de mi vida. Entonces, si no eres consciente de esas cosas, de que las acciones o lo que estás haciendo con los insumos eh, tienen o sea, los costos, ahora ya lo veo como adulta, ¿no? Los costos tan solo de una RPBI, ¿no? Los costos de la claro. vacuna, las implicaciones que tienes que apliques mal una dosis a un lactante,
o que tires vacuna o que lo hagas mal, ¿no? O que no estés controlando el frigorífico, ¿no? Los riesgos que implica. El no tener ese impacto en tu cabecita y no tener esa madurez de que si estás en esta área es por una acción, ¿no? Para cuidar a la gente, haces cosas como lo que yo vi de compañeros, te lo digo así, y no me van a dejar mentir mis ex colegas, que de verdad, tú estabas en la campaña y te ibas a las 2 y estabas todo cansado porque andabas en la calle y en los puestos y te traían en friega loca las enfermeras. Y muchos compañeros por acá te decían, acaben sus dosis de saving y ya se van. ¿Sabes qué hacían? Las tiraban a la coladera. Sí, Me tocó verlo, me y tocó verlo. en un par de ocasiones tiraron como 3 viales que sobraron, ¿no? Y entonces, decidieron tirarlas. Bueno, ellos dijeron que sobraban, ¿va? Yo no estaba al 100% seguro de que sí sobraran, pero sí me tocó ver que las tiraban. Sí, entonces ahora lo analizas y dices, bueno, ¿cuántos niños se les fue esa oportunidad? ¿Qué riesgo de que se reactivara eso, no? El poliovirus. O sea, porque debe ir a una temperatura y solo porque yo me quiero ir rápido, o sea, y es por eso que les digo, las vacunas no son medicamentos, las vacunas tienen características muy específicas de conservación. eh, Ujú. por cómo actúa, ¿no? Porque van a desencadenar una respuesta inmune en el cuerpo y nos van a producir un anticuerpo como Claro. comentabas, ¿no? Van a reconocer un microorganismo invasor, van a generar anticuerpos, van a producir copias de memoria. Entonces, no es algo que se deba tomar a la ligera. No, porque tienes vacunas como BCG, que es un bacilo, una bacteria, como puedes tener vacunas contra hepatitis B, que es un virus, como puedes tener vacunas como es la de difteria, que te va a afectar garganta, amígdalas y causa daño al riñón, hígados y nervios, o tétanos, ¿no? Que te va a causar un espasmo que la gente pues viene con una trastorno tetánico terrible, una espasmos terrible. Y que en un momento dado, pues evidentemente pues van a incapacitarlos o les puede causar la muerte, ¿no? Entonces, las vacunas se deben mantener en ciertas temperaturas, a controles muy específicos de temperatura y evidentemente el manejo que se les debe dar debe ser con pues, toda la seriedad posible, ¿no? En estos casos. Sí, pues bueno, creo que dentro de esto que nos mencionas es como o le estás dando como mucha énfasis sobre todo a la parte del resguardo, ¿no? Que creo que sí es dentro de todo lo que hace enfermería, pues creo que es de lo más importante. Y Ujú, la otra, pues, es que se administren por la vía correcta, ¿no? Creo que siempre también esa parte va a ser bien fundamental, porque, bueno, hay algunas, como la BCG que dijimos, pues, es, intradérmica, ¿no? claro. Pero habrá otras que son intramusculares, ¿no? Y no podemos colocarlas una u otra de diferente manera porque no tienen, solo van a cumplir con el mismo objetivo, ¿no? De la vacunación, e incluso, pues, algunas pueden encapsularse y no reabsorberse, ¿no? Y causarle al paciente, pues, alguna otra situación clínica, ¿no? Que en ese momento, pues, nosotros no esperábamos que pasara. Entonces, creo Ajá, que esta parte de cuál es la función del área de enfermería en cuanto a la administración, el resguardo, ¿no? Y el cuidado que debe tener con estos procesos, pues es bastante grande, ¿no? Creo yo. Y la verdad es que son experiencias bien bonitas. Bueno, a mí yo recuerdo mucho mis semanas de vacunación, ¿no? La primera sí me tocó ir a Iztapalapa, me acuerdo. No me acuerdo el número de la clínica, era de la Ciudad de México. No es cierto, no es cierto, era un IMSS también, era una del IMSS, pero sí fuimos hasta, no sé, o sea, yo no sabía dónde andaba, yo tenía mucho miedo, ¿no? Pero, pero bueno, fue gratificante, fue muy padre, y sí estuvimos de ahí desde tempranito, yo creo que iniciamos como a las 9 de la mañana y ya terminamos cerquita de las 3 de la tarde, ¿no? Y bien asoleados, ya bien cansados, con un montón de sed, porque aparte tu agua te la acabas, ¿no? O sea, no hay de otra. Te decían, llévense bien sus botellas de agua porque se las van a acabar, no sé qué, entonces nos las acabábamos, nos dieron más agüita, ¿no? Botellitas otras chiquitas que tenían ahí, y y me acuerdo que andábamos como en un grupo, ¿no? Me parece que eran 2 enfermeras,
si mal no recuerdo, y éramos 3 estudiantes, y también iba un doctor en ese momento con nosotros. Y, como de repente sí teníamos que subir bastante, entonces el doctor nos decía: "No, súbense todos en el carro", y ahí parecíamos sardinas. Entonces ya nos dejaba hasta arriba y ya empezábamos de arriba hacia abajo, ¿no? Para que no tuviéramos tanto problema, porque, pues, bueno, la zona donde fuimos sí estaba así como muy, muy hacia arriba. Entonces las subidas sí estaban un poquito complejas. Pero, pues, nos fue bien, fue gratificante, ya la segunda ya fue, contigo en práctica, yo me acuerdo mucho ahí en la 23 del IMSS, también fuimos, creo que me parece que igual fue un fin de semana, ¿no? Que nos invitaron y ya acudimos, pues, todos a apoyar en la vacunación, igual contra el saving, La más maestra allá no de puede. más allá de que, también participamos en la feria de la salud de ahí de la clínica, y en la feria de salud que nosotros, hicimos en comunidad, pues bueno, fue como toda esa parte de la experiencia con las vacunas. No, Sí, pero creo que sí es como bien fundamental que tengamos ese contacto, ¿no? También como estudiantes con las vacunas, porque, pues bueno, esto nos puede ayudar a nosotros a tener otra perspectiva, ¿no? De qué es una vacunación, de cómo se maneja, de cómo se interesa o no la gente en vacunarse. Que te preguntan, ¿no? Siempre los adultos mayores, si trae la de la influenza, ¿no? Y tú, no, es que ahorita no es, temporada de influenza, ¿no? ujú. Tenemos tétanos, hepatitis B, no sé, otro ejemplo, ¿no? Y dice: "Ah, no, esas no me interesan, a mí me interesa la de la influenza", ¿no? Y bueno, ¿cuándo fue la última vez que se puso la del tétanos? Uy, no, ya tiene, yo como unos 20, 30 años. Ah, bueno, está bien, ¿no? Y entonces dices: "A ver, pero ¿por qué no se ha vacunado de nuevo?", ¿no? Bueno, ya te puedes encontrar ahí muchas circunstancias con la población, pero bueno, creo que sí, sí, como lo decía, es una parte bien importante de nuestra formación como enfermeros, ¿no? Que seamos como muy conscientes de esta parte, que la salud pública, a final de cuentas, siempre va a ser, pues, de manera general, es un pilar, ¿no? Enorme en cuanto al tratamiento, la rehabilitación, los cuidados, porque, pues, ahí todo se puede prevenir, en teoría, ¿no? Todo debería de prevenirse antes de que llegue a una complicación, pues, bastante grande. Sí, claro, y de tal manera, por ejemplo, algo que mencionabas, ¿no? Saber bien la aplicación. En el caso de BCG, te va a causar algo que se llama evento supuestamente asociado a vacunación. Lo que es o atribuible es la osteomielitis por BCG, ¿no? Y esto es muy feo porque te afecta los huesos largos, puede dar algo que se llama linfadenitis, que puede ser hasta supurativa, ¿no? Y se les hacen pequeños abscesos al bebecito aquí Ujú. abajo de la axila, lo que son los ganglios, y nos causa una vesicosis, ¿no? Que en este caso, pues hay que estar vigilando al niño porque puede presentarse eso. Por eso es tan importante que las vacunas tengamos un buen manejo, sepamos a qué grupo de edad va cada una y evidentemente las vías de aplicación, ¿no? Porque incluso para aplicarlas tú vas a tener ciertas, no sé si se acuerdan que te decían, es que puedes aplicar dos en un lado, ¿no? Entonces, cuando tú haces dos aplicaciones de vacunas en el mismo lugar, pues las punciones, pues tienes que tenerles una distancia mínima de 2,5 aproximadamente centímetros entre cada una. Y esto es para, en un momento dado, saber dónde va a ir, ¿no? Por ejemplo, no sé si te acuerdas que del lado izquierdo va sarampión, rubiola, parotiditis, antiinfluenza B y antihepatitis B y antiinfluenza, ¿no? Te decían. Y del lado derecho va BCG y va hexavalente y antineumocóxica. Entonces, del lado izquierdo tienes casi las virales y del caso, ¿cómo se dice? Derecho tienes las bacterianas. Y te decían, ¿pero por qué esto? Vuelvo a la historia, porque antes de 1990 tú las podías aplicar y si o sea, ya a partir de los 90 tú las podías aplicar y si tenías alguna reacción, no ibas a saber, uno, a qué vacuna fue y dos, si tú ponías Claro, muchas a lo mejor BCG con ese sarampión rubiola te hacía, la BCG te va a hacer ciertas lesiones, ¿no? Muy específicas que son la pápula, la mácula, el nódulo, el absceso, la costra y la cicatriz queloide. Yo creo que eso ya
la mayoría lo recuerda, ¿no? Entonces, si tú la pones simultánea con otra vacuna en el mismo lado, pues no vas a ver el avance de esas reacciones y otro se le puede complicar ahí al niño. Entonces, Ujú. por ejemplo, la BCG no se debe aplicar con ninguna vacuna adicional en el brazo, porque pues ahí te da el riesgo de lo que te decía, una linfadenitis regional que se puede presentar incluso hasta en 3 meses. Entonces, por eso es que las vacunas deben tener por parte de enfermería un cuidado en el manejo, un cuidado en el Ujú. control y un cuidado en su aplicación, en efecto. Entonces, las vacunas, por eso tienes que tener un seguimiento muy específico de ellas, o sea, de cómo las estás manejando, a qué grupo etario le estás aplicando, cuál es la temperatura a la que la tienes y evidentemente qué controles de seguridad, qué riesgos tiene o qué complicaciones puede tener. Por eso no debe manejarse como si fuera un medicamento, sino que es algo aparte. Sí, porque antes incluso las aplicaban hasta en glúteos, ¿no? O sea, digo, yo nunca lo vi, ¿no? Por a mí ya no me tocó, pero sí me tocó que cuando nos daban la explicación y antes y hasta los aplicaban en glúteos y demás, cosa que también podía ser como una parte más difícil de poder encontrar alguna reacción, ¿no? Porque pues no nos alcanzamos a ver exactamente qué es lo que está pasando. A lo mejor nos duele, ¿no? Pero no lo vemos directamente. A diferencia del brazo, ¿no? Donde podemos encontrar rápidamente alguna situación que esté ocasionando la vacuna, ¿no? Además de que también pues, hay que explicarles, ¿no? Que no hay que sobar, que no hay que, porque luego hay gente que le soba, pero le soba como si no hubiera mañana, ¿no? A esa parte donde se aplican cualquier tipo de inyección, ¿no? Pero entonces, pues bueno, también esa parte nos involucra a nosotros de poderles brindar esa educación para la salud a las personas, ¿no? Y decirles, ¿sabes qué? Pues sí va a doler, sí y todo, pero no te sobes, ¿no? No te sobes porque se puede encapsular, y al encapsularse, pues bueno, hacer una serie de complicaciones severas que no deberían de aparecer ahí, ¿no? Si de por sí una inyección intramuscular a nivel de los glúteos, mal manejada, mal administrada y o mal manejada por el paciente, les genera abscesos y les genera, este, no sé cómo decirlo, como lesiones cavitarias, ¿no? Así donde, yo me acuerdo mucho igual en la clínica donde estuvimos, me acuerdo era un paciente taxista y por una mala aplicación de una inyección intramuscular a nivel de los glúteos y también él, porque también él refiere que como le dolía mucho, se sobó, ¿no? Demasiado tiempo, se hizo una lesión intracavitaria, ¿no? De hecho, hasta metíamos la mano para limpiarle toda esa parte de la lesión y le ponían unos apósitos de alginato de calcio, ¿no? Pues para tratar de favorecer ese tejido, para regenerar pues la piel, ¿no? En este caso. Ujú. Sí, de hecho, déjame, que me acaban de marcar por teléfono, mi señor marido que no sabe qué estoy haciendo. Perdone. Sí, de hecho, por ejemplo, en menores de 18 meses no debemos aplicar ninguna inyección en glúteo. ¿Por qué? Porque el glúteo, el tejido, el músculo glúteo todavía está en formación. Entonces, es más cercano a que demos incluso el nervio ciático, el lactante todavía no está caminando, no lo tiene bien desarrollado. Entonces, casi todas las inyecciones en menores de 18 meses deben ir en el músculo izquierdo o deltoides ya sea digo, en el vasto, el músculo vasto y ya sea izquierdo o derecho. Ya una vez que el menor ha superado los 18 meses, pues ya se puede aplicar ya sea en deltoides, ya sea derecho o izquierdo, ¿no? Y por ejemplo, hay que tener los intervalos de aplicación de vacunas, que generalmente son 2 meses de intervalo entre cada refuerzo vacunal. Por ejemplo, en el caso de ¿qué te gustará? Pues la hepatitis B, ¿no? Se aplica al nacer, a los 2 meses, a los 4 meses, y pues la aplicamos en el vasto izquierdo, y ya las siguientes, después de los 18 meses, se puede aplicar en el Ya le muslo aplican derecho. el. Ajá, ¿por qué? Porque tengo 18 meses y estoy hablando hasta los 6 meses, ¿no? Porque si yo la aplico, digamos, hay un esquema que te dice, bueno, lo normal es al nacer a los 2, 4 y 6 meses, ¿no? Pero, por ejemplo, la puedes aplicar a los 2, 4 y 6 meses si no se aplicó en el momento de nacimiento.
¿Por qué? Porque a lo mejor no tenía un peso adecuado, fue prematuro, etcétera, ¿no? Y si tú tienes a un lactante que nació con menos de 2 kilogramos de peso o menor, la puedes aplicar hasta esos 6 meses, ¿sí? Otra, ¿a quién se la puedes poner? No solamente al lactante. Ajá, la antihepatitis B. La puedes poner a aquella población que está en riesgo, que está en convivencia con pacientes con diálisis, con enfermos de insuficiencia renal crónica, personas hemofílicas, trabajadores sexuales, ¿no? Lo que llamamos esa población cautiva, personas que consumen drogas, ¿no? Entonces, por eso es importante que yo tenga bien claro como profesional de salud, uno, no solamente el tipo de vacuna, el agente causal contra el cual estoy inmunizando, dos, los intervalos vacunales que estoy aplicando y la vía de aplicación. Otro ejemplo, ¿no? La vacuna de rotavirus, que te va a ayudar contra virus atenuados de 5 serotipos, ¿no? El G1, G2, G3 y P1, ¿no? Que te puede generar diarreas que pueden llevar pues, incluso a la muerte del niño, las diarreas por rotavirus. Cuando la aplico de 2, 4, 6 meses y va a ser evidentemente oral, ¿no? Pero voy a tener Claro, otras como la antineumocóxica conjugada que yo la puedo aplicar a los 2, 4 y 12 meses, que es contra el neumococo y que la aplico en la vía intramuscular del lado izquierdo y pues en mayores de 18 meses pues en el deltoides derecho, ¿no? Que las dosis también van a variar. Por ejemplo, BCG son 0.1 mililitros porque es intradérmica, o sea, está justito abajo de la piel y nos va a hacer esa hermosa lesión que cuando uno la hace se emociona porque, ya me salió mi primer papulita, en el bebecito bebelín, ¿no? Este, muchísimo. ajá, y cuesta mucho trabajo, ¿no? Te da miedo porque la piel es tan delgadita que la puedes, ¡pac! Y comparado, por Sí, ejemplo, una neumocóxica que es 0.5 mililitros, la aplicas en la vía intramuscular, ¿no? Entonces, o que tienes que aplicar en la vía oral y no solo meterla en la boca, sino es a nivel de carrillos. Entonces, sí es importante también como profesionales de enfermería, pues estar conscientes, como te digo, del manejo, mantenimiento, características del biológico, del tipo de biológico que voy a aplicar y pues cuáles son los intervalos vacunales de ese biológico y la vía de aplicación. sí, 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 yo creo que esa parte ahorita que dijiste lo de los carrillos me acordé mucho de mi primera vacuna, o sea, yo aplicándola a un bebé, ¿no? Este, me parece que creo que fue la de rotavirus, porque esa también es, vial, o bueno, en mis tiempos era, la verdad es que tiene mucho tiempo que no estoy en contacto con eso, pero me acuerdo mucho que se la estoy aplicando y en esa el bebé bien inteligente le escupe y yo, no, tómatela. Y bueno, ya la enfermera me dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a tener que hablar otro día, dice, porque prácticamente escupió todo, ¿no? Y yo así como de, ya le está bien. Pero bueno, ya después vas aprendiendo que tienes que tener diferentes actividades, ¿no? En la cual, pues bueno, le estimulas ahí al bebé para que no pueda, devolver, ¿no? La vacuna y ya se la tengan que tomar sí o sí, pues sabe feo, pues ni modo, sabe salada, muy salada, ¿no? Pero bueno, ya también esa parte te vas no sé cómo decirlo, vas adquiriendo como esa experiencia para tener la facultad de poder administrar, sobre todo en ese tipo de pacientitos, ¿no? O sea, que están súper chiquititos. Además, aquí siempre les digo que esas son las primeras que tienes que administrar. Si es que le vas a administrar 2 o 3 vacunas, pues las vía oral son las primeras, porque si primero lo inyectas, ya no se va a dejar jamás en esta vida, que le des unas gotitas. Claro. Y aquí hablas de algo bien importante que tal vez no fue lo correcto en este caso con la colega, porque cuando tú ya te vomita un pequeñito, una vacuna, por ejemplo, en este caso una vía oral, lo ideal es esperarte al menos un periodo. ¿Para qué? Porque puede haber un riesgo de megadosis vacunal. Entonces, ahí hay otro punto que enfermería tiene que conocer. Por ejemplo, para eso tenemos el manual de vacunación, que hay algunos detalles, pero pues es como uno de nuestros lineamientos técnicos aquí en México, ¿no? Por ejemplo, el manual te comenta que en el caso de las vacunas, no debes administrarlas en intervalos menores o a edades más tempranas de lo que se recomiendan, a menos que estés cursando por un periodo de alguna epidemia o algún brote, ¿no? Entonces, otra que te menciona es que, pues cuando tú ya aplicaste una vacuna,
la puedes aplicar 4 días o menos antes de que se cumpla el intervalo recomendado. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas mamás van y dicen, es que ya tiene 4 meses mi niño, cumplió 5 meses, y te dicen, no, es que ya no lo podemos vacunar, ¿no? O en 4 días cumple estoy al ras, como no abrió sábado domingo la clínica, el lunes cumplió los 5 meses. Y te dicen, no, es que no lo podemos vacunar porque ya tiene 5 meses, pero él todavía, o sea, apenas los cumplió, ¿no? O sea, no lleva ni 2 días que lo cumplió, ¿no? Entonces, es lo que te digo, es importante saber esto, ¿no? Que las vacunas aplicadas 4 o menos días de que se cumpla el intervalo recomendado se consideran válidas, a menos de que sea un caso de rabia, ¿no? Y otro, que el que yo alargue este intervalo de tiempo no va a disminuir la eficacia de la vacuna, porque la vacuna tiene un periodo donde se está dando esta respuesta inmunológica, ¿no? Por ejemplo, si yo, digamos, vacuné a mi niño y resulta que esa dosis, ¿no? Por ejemplo, la que tú mencionas, donde escupieron, ¿no? Esa ya se consideraría una dosis no válida. Y en este caso es importante repetir la dosis, dejando un intervalo mínimo de 4 semanas entre la dosis invalidada. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, digamos, ese niño vomitó o escupió la vacuna, tú no sabes qué tanto del biológico pudo haber absorbido o pudo haber tragado, ¿no? Entonces te tienes que esperar mínimo 4 semanas porque esta dosis ya la considero inválida. Entonces me tengo que esperar 4 semanas para repetir esa dosis, ¿no? Y no en el mismo momento, pues me lo escupió, otra vez lo vuelvo a poner. Entonces, esas son cosas importantes que como profesionales de enfermería tenemos que saber para disminuir un riesgo de un ESAVI. Claro, claro. Sí, pues bueno, son situaciones que de cuando eres nuevo, ¿no? En esta parte, pues tú le sigues las indicaciones de la persona que está ahí contigo, ¿no? Claro, Pero puedes leer, o cuando te pones a investigar, porque la maestra Fabi nos dejaba mucha tarea, ¿no? Y entonces teníamos que hacer una libreta con muchas cosas, y yo terminé teniendo dos. Este, investigamos justo esta parte de la SABI, ¿no? O sea, o de las aves, ¿no? Y pues ahí es donde nos dimos cuenta, oye, sabes que pues esa parte no está bien, ¿no? Pero tampoco podías llegar y decirle a la enfermera, oye, eso no está bien, porque también cuenta y la forma en la que se lo digan, ¿no? Para que no tengan sí, los problemas, pero bueno, ya después uno va aprendiendo y de nuevo, ¿no? Va viendo lo bueno, lo malo, y pues ya uno con su pensamiento crítico, ¿no? Lo que platicábamos el otro día, pues va a empezar a discernir, ¿no? Qué es lo con lo que me voy a quedar, qué es lo que voy a aprender, pero no voy a hacer, ¿no? Y qué es lo que voy a mejorar. claro. Sí, es que eso es lo que te comento, que es súper importante. A veces, y sí, tienes toda la razón, ¿no? O sea, cuando uno es nuevo, pues desconoce muchas cosas y es lo que pasa, ¿no? Me acuerdo, no sé si les contaba a ustedes mucho de un caso que a mí me impactó muchísimo de unas enfermeras, no sé si eran enfermeras, no sé quién fue, en provincia, que guardaron en el termo de las vacunas, guardaron insulina, ¿no? Y fue un caso muy sonado. Pues alguien, yo quiero pensar un estudiante, no sé, tomó eso, o a lo mejor una misma enfermera, y se confió de que pues están en el termo de vacunas y le aplicaron a menores, ¿no? O sea, imagínate una dosis de insulina a un bebecito bebelín, pues fatal, ¿no? Y toma, Entonces, o sea, bueno, de por sí a cualquier persona una dosis exhaustiva de insulina, pues lo mata, ¿no? Pero sobre todo a los pediátricos, ya que específicamente los pediátricos es una H de los riesgos de paro cardiorrespiratorio, ¿no? La hipoglicemia. Además claro. de que tú siempre vas a preferir en cualquiera de los casos un paciente hiperglicémico, ¿no? A un hipoglicémico, porque el hipoglicémico va a empezar a tener otro tipo de sintomatología que va a ser mucho más compleja de poder revertir. Y Claro, eso no. Sí, sí no, no. pasa. Creo que sí nos habías platicado de eso cuando éramos, eh, ¿cómo dices tú? Eh, ¿Bebesaures? bebesaurios, exacto. Cuando éramos bebesaurios. Y sí, yo me acuerdo que sí revisaba, aunque yo sabía que yo había abierto el vial, de todo lo volví a revisar, ¿no? Para que era que sí era lo que yo había abierto, ¿no? Pero pues Sí, creo que esa parte, también te digo, de nuevo, volver a repetir, el vivir la experiencia de poder participar en este proceso de la vacunación y de poder, pues, brindarles esa protección, ¿no? De cierta manera a todos los grupos etarios, pues bueno, creo que sí te dejaba como muy satisfecho, ¿no? De que
de que, bueno, le estabas brindando a la población algo que necesitan, ¿no? Y que más allá de que administres en el lado izquierdo, derecho, donde vaya la vacuna, pues vas a tener que explicarle, ¿no? Que puede tener ciertas sintomatología después de esto, que debe de estar tranquilo, que no se debe tomar ningún antibiótico o un retroviral, ¿no? Porque también esa parte es importante. De hecho, habrá incluso en ocasiones donde le decimos que ni siquiera paracetamol, ¿no? O sea, que lo ideal es que si les llega a dar fiebre, pues la controlen con medios físicos, ¿no? Y no Claro. con los químicos. Y bueno, toda esta parte de la educación para la salud está muy, muy interesante con estos pacientes bueno, a mí que me tocó rotar por el IMSS, ¿no? Que en ese entonces, pues bueno, su departamento de medicina preventiva, que pues prácticamente eran consultorios de enfermería, ¿no? Donde ahí pues entraban y les hacíamos un chequeo de presión arterial, glucosa, peso, talla, les dábamos recomendaciones. Los que tenían vida sexual activa, pues les enseñábamos de la parte de la prevención de las infecciones, ¿no? De transmisión sexual, las enfermedades de transmisión sexual, y también pues no a fondo, pero sí una embarradita, ¿no? De la planificación familiar a quien fuera necesario, ¿no? A veces nos veían feo los papás o las mamás de los adolescentes, pero creo que era necesario, ¿no? O sigue siendo necesario que les podamos, pues enseñar un poquito justo para evitar que nuestras pirámides poblacionales estén todas, que no parezca pirámide, ¿no? Sino que parezca reloj de arena, y ahí está el detalle. Pero Sí, bueno, claro. creo que esta parte y toda la función que tiene la salud pública, pues es bien importante, ¿no? Sí, Dentro de dentro de estas implicaciones que tiene la administración de vacunas, pues creo que también una parte bien importante es que en el embarazo, ¿no? Hay específicamente una vacuna que se le aplica a la mami, ¿no? Y esta vacuna, ¿cómo es? O sea, si atraviesa la barrera placentaria, no la atraviesa, solamente protege a la mamá. ajá, de hecho, tiene características muy, muy específicas lo que es la vacuna TDPA, porque la tienes que aplicar en ciertas semanas del embarazo, no la puedes estar aplicando de manera continua. Antes se aplicaba nada más la vacuna de tétanos en específico y después, en este caso, la de TD, por ejemplo, tienes dos, ¿no? Que es la vacuna de TDPA y la de TD. En el caso de la vacuna, bueno, tienes embarazadas con esquema completo de TD, tienes dos esquemas, ¿no? Uno primario de 5 dosis o 3 dosis TD. Entonces, la vacuna de TDPA, que es toxoide de técnico difterico, pertussis, sí, TDPA, mejor vamos a dejarla así. Esta se aplica a partir de la semana 20 de gestación. De preferencia se aplica entre la semana 27 y la semana 36 en sustitución o que yo no tenga la vacuna de toxoide tetánico diftérico y su refuerzo es cada 5 años. ¿Por qué se aplica? Ajá, ¿por qué se aplica la TDPA en este caso en embarazadas en estos periodos? Pues uno es porque en ese periodo ya se considera que el producto ya tuvo una formación muy específica, ya está más formado y hay menos riesgos se me fue la palabra, de que sea teratógena. ¿A qué me refiero con teratógena? Que, por ejemplo, si el producto trae alguna malformación, o el bebecito bebelín que está, bueno, el fetito está, que está en formación, tiene alguna malformación, que esta malformación no sea asociada precisamente a la vacuna. Por eso las embarazadas se les aplica una dosis de TDPA a partir de la semana 20 de la gestacional y se considera también la semana 27 y 36 para que si llegara al producto o ese productito a tener alguna malformación, esta pues no se asocie ¿cómo se dice? Precisamente a la vacuna, ¿no? Entonces, la vacuna TDPA es tétanos, difteria y tosferina. ¿Sale? Yo te había dicho, pertussis, no, es tosferina celular. Y puede venir como jeringas unidosis. Entonces, es precisamente que se aplica en esos periodos, ¿no?
Y otra, que toda mujer embarazada, de hecho, en cada embarazo va a tener que considerar aplicarse esta vacuna de TDPA a partir de la semana 20 de gestación, que es la que más se usa cuando no hay vacuna de toxoide tetánico diftérico. Y, por ejemplo, que no tuviera la vacuna se puso la primera de TTPA, pues puede complementar el esquema con toxoide tetánico difterico, la TD, según sea el caso, ¿no? Que se requiera en las embarazadas. Pero es eso, Sí, es para eso. yo creo que esa parte igual es bien importante, ¿no? Porque muchas veces justo en el embarazo dicen, sé cómo me voy a vacunar si estoy embarazada, ¿no? Pero bueno, el riesgo, pues, no es como tanto para el bebé, sino en la parte de que a ti te están protegiendo, porque al final de cuentas vas a estar en contacto con un ambiente, ¿no? Que incluye, pues, metales, ¿no? Y que Claro, sabemos que los metales, pues, el toxoide tetánico está ahí como viviendo, esperando a ver a qué horas, a alguien se le ocurre irse a cortar o a pinchar o algo con algo que esté relacionado con los metales y un metal oxidado, ¿no? Digo, es raro que llegue a pasar en cuanto al material médico, porque justo el material, pues es de acero inoxidable, ¿no? O algo, o un metal inoxidable, pero bueno, pues nunca estamos exentos de nada, ¿no? claro. De hecho, es importante recordarles que el refuerzo, por ejemplo, si tú te pones vacuna de TD, tienes un refuerzo de cada 10 años, ¿no? Aplicártelo, ¿no? Pero ahí viene el pero, ¿no? O sea, la primera aplicación, tanto para hombres como para mujeres, por ejemplo, en el caso de la vacuna TD, es a partir de los 15 años y tienes que hacer Claro, tu refuerzo cada 10 años. Pero si tú en ese periodo de 10 años te pinchaste con un fierro oxidado, con un clavo, con una varilla, incluso te mordió un animal, pues se la tienes que aplicar. Porque ese refuerzo de 10 claro, años te protege para el toxoide que se encuentra en el entorno, más no que ha entrado heridas. Entonces sí tienes que ir a vacunarte. exacto. Eh, ujú, Exactamente, sí. Bueno, por ejemplo, en el caso de nosotros, no sé si estoy equivocado con esa información, para nosotros nos la recomiendan que no sea cada 10, sino que sea cada 5 años, ¿no? O sea, nosotros como personal de salud, justo claro, porque vamos a estar en contacto con material punzocortante y que pues en cualquier momento también podemos herirnos, ¿no? Con, pues no sé, con unas tijeras, con un bisturí, sí, claro. este, con unas propias pinzas, ¿no? O sea, que las agarremos mal y que tengamos alguna lesión en la piel. O sea, a final de cuentas, pues bueno, nosotros tenemos un contacto más allá con las vacunas y justo por eso debemos de conocer más allá de ellas, porque también la hepatitis B no la vamos a estar colocando o administrando continuamente, porque también estamos pues en contacto con pacientes que pueden tener la enfermedad y que no lo sabemos, ¿no? De primera instancia, el Claro. de tetánico, bueno, no se diga la influenza, ¿no? Volvemos a lo mismo, nosotros también nos la aplicamos cada año justo por lo mismo, hecho el esquema, o siempre iniciamos, ¿no? El personal de salud y ya a partir de ahí ya inicia la población o el resto de la población. Entonces creo que también esa parte pues nos involucra mucho porque debemos de conocer específicamente pues los esquemas de vacunación y a veces como que los vamos dejando, ¿no? De lado porque ya no me dedico a primer nivel de atención, entonces quién sabe qué pase con el esquema de vacunación, ¿no? Por ahí dijeron que había cambiado, por ahí dijeron que lo habían Ah, sí. modificado. Sí, de hecho hay Tengo cambios. Por ejemplo, tenemos todavía la BCG, está la vacuna de hepatitis, está la vacuna de poliovirus o de Sabin, ya no está como tal en el esquema, porque se incluyó la vacuna hexavalente y en este caso pues tiene rotavirus, tiene influenza, tiene neumococo, tiene hepatitis y tiene polio. Entonces, igual polio como no es que esté eliminada completamente, eso sí lo tengo que aclarar, ¿no? Se cambió poliovirus, ya ves que la teníamos, y penta se cambiaron por hexavalenta celular. ¿Por qué? Porque polio, pues ya era de 3 cepas, ya se volvió bivalente y ya se incluyó en la hexavalente. Entonces, no es que se haya eliminado, sino que se incluyó en la hexavalente. Antes, para que te pusieran la vacuna de penta, tenías que tener la segunda dosis de polio.
¿no? Exacto. Ahora no, ahora ya está la hexavalente a celular y esta se pone a los 2, 4, 6 meses y pues son las que tú vas a estar aplicando, ¿no? Entonces, ese es uno de los cambios que se realizaron y que evidentemente, pues sí tiene mucho, pues es un avance, ¿no? A final de cuentas, de que van a ir, cómo se han ido modificando estos esquemas de vacunación a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque están funcionando. A final de cuentas era lo que platicábamos, ¿no? O sea, si fueran enfermedades que no estuvieran erradicadas, pues, o controladas, pues evidentemente, pues tú tendrías una situación de que pues no puedes controlar esta, o sea, tienes que seguir inmunizando, ¿no? Contra esas enfermedades, cosa que no está sucediendo porque las enfermedades ya se están controlando. Y lo que te digo, por ejemplo, la vacuna hexavalente te protege contra toxoide diftérico y tetánico, es antipoliomielítica, inactivada, antihepatitis B, conjugados de hemófilos influenza tipo B. Entonces, esa ventaja es la que tiene esta vacuna ahora, ¿no? Y como te digo, pues se aplica a los 2, 4, 6 y 18 meses y por eso ya no es que no esté la Savit, sino que la vacuna de polio se incluyó aquí. Y eso significa, como te digo, que la vacunación funciona porque hay enfermedades que ya se están controlando y que ya no tenemos que estar constantemente sobre ellas, ¿no? Que ya las podemos incluir en otros panoramas. Sí, claro, y que, bueno, las poblaciones pues sí, las poblaciones que vienen, ¿no? En camino, ¿no? Pues ya están, como tú bien lo mencionas, protegidas ante esta situación porque en el medio ambiente, pues prácticamente tampoco ya no existen, ¿no? Y Claro. entonces, ya nada más con una vacuna que te va a proteger de las 2 cepas que aún existen, pues bueno, ahí la vamos a llevar y la idea de esto, pues es que en algún momento ya no sean 2 cepas, ¿no? Sino que ya nada más sea una, o incluso que Exactamente. ya no sea ninguna, ¿no? O sea, la idea de que te protejan con las vacunas, pues es esta. O sea, a final de cuentas, tú no sabes en qué momento vas a poder contraer alguna de estas enfermedades, ¿no? Igual cuando comenzaba el COVID, empezamos con un brote de sarampión enorme. O sea, COVID en los viejitos y sarampión un buen en los niños, ¿no? Yo me acuerdo de muchos casos que sonaban mucho en el Instituto Nacional de Pediatría, ¿no? Que estaban llegando los niños continuamente con sarampión, cosa que se supone también ya lo teníamos erradicado, ¿no? O en vías de erradicación. Y entonces empezó a haber un brote importante justo por esta campaña antivacunas, ¿no? Y que todo el mundo empezó a decir, no, pero es que no, con vacunas y sin vacunas es lo mismo, ¿no? Y ya teníamos a los niños con sarampión y a los adultos en los otros hospitales con COVID, ¿no? Y bueno, Claro. son situaciones que nosotros pues no podemos controlar del todo porque, bueno, por más que hacemos campañas, el propio gobierno, ¿no? O sea, la propia Secretaría de Salud que haga campañas de vacunación, pues bueno, hay gente que todavía cree en Jaime Maussan, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, ¿no? Y ¿cómo dice? Nadie hace nada, ¿no? O sea, y la verdad Nadie es, hace nada, sí. exacto, y la verdad es que es bastante complejo porque, bueno, nosotros no podemos abarcar realmente a toda la población, ¿no? A la que podamos, pues le vamos a enseñar, los vamos a orientar. Y bueno, también ya dependerá mucho de esas personas qué es lo que crean, qué es lo que quieran creer, ¿no? O sea, si se informan un poco más o si siguen creyendo en Jaime Maussan y sus, como dice, sus teorías de la conspiración, ¿no? Entonces está Sí, claro. bastante complejo, ¿no? Y bueno, y luego también personas que tienen muchos seguidores, ¿no? Famosos, por así decirlo, que comentan muchas cosas que tú dices, no puede ser. Sí, claro. Mira, uno de los mitos que más se prevalecía era que las vacunas causaban autismo, ¿no? Y no, o sea, realmente ya quedó evidenciado que no hay evidencia de ningún vínculo entre alguna vacuna y los trastornos autistas. Y todo esto se derivó de un estudio que fue mal diseñado por una asociación en los 90 y 98, algo así, que entonces de ahí varios estudios lo jalaron como referencia, pero realmente no se había confirmado ningún dato o ningún caso en específico con la vacuna de sarampión y rubiola, ¿no? La triple viral, que era la que más Y decían es que es la que causa autismo, pero no, o y es sea, que de fue un verdad estudio yo mal creo que diseñado. antes de los años 90, antes, bueno, más bien de los años 2000 hacia atrás, o sea,
No puede ser, la verdad que el pensamiento era, de verdad, o sea, machista al 1000%, misógino al 1000%, discriminatorio al 1000%, o sea, todo, todo era una parte de discriminación enorme, ¿no? O sea, porque con eso están discriminando a las personas que sufrieron algún aspecto autista, ¿no? O sea, porque es la verdad. Decían, Claro, no, pues es que como él es rarito, ¿no? Porque estoy seguro que así lo decía, ¿no? Él es rarito porque se está padeciendo esto y fue culpa de las vacunas. Y alguien más dijo, no, sí es cierto, que no sé qué, no sé cuánto. Cuando el espectro autista, bueno, aparte de que es una situación bastante compleja, existen muchos tipos de autismo y que cada uno lo maneja de una manera distinta en cuanto a esa clasificación autista. Pues claro, bueno, no es una situación más allá de que pues la parte digamos, de su psique, pues se maneja de una manera distinta, ¿no? Y algunos son muy aislados y algunos no son tan aislados, y algunos son de esos chiquitines que te dicen, no me gusta tu playera, ya te quieres ir de aquí, ¿no? Se me hace que te enojes porque, ok, bueno, está bien, ya me voy, ya me voy. ¿sabes? Sí, Y no tiene nada de malo, ¿no? Como no tiene nada de malo un niño con síndrome de Down o una niña con síndrome de claro, Turner o un niño con síndrome de Marfan, o sea que todos tienen algún síndrome, ¿no? Que viene acompañado de eh, pues sí, un mal desarrollo en su propia genética, ¿no? En su ADN claro. ya está complicando ahí algunas situaciones, pero que no son otra cosa más que personas, ¿no? Y que no Claro. tienen nada que ver con que si los vacunaron o no los vacunaron, ¿no? Porque esa parte discriminatoria de los 90 sí era bastante grave y la seguimos sufriendo un poquito en la actualidad. Sí, era lo que te comentaba, por eso es importante que como profesionales de enfermería uno tengamos esa madurez, ese compromiso de saber qué es lo que estamos aplicando, porque por ejemplo tú no puedes decir, es que porque tiene trisomía 21, que es síndrome de Down, no le voy a poner vacunas, ¿no? Porque le voy a afectar, no, porque tienes vacunas atenuadas, ¿no? Que tienen buena replicación, que te van a generar una buena inmunogenicidad, pero no te van a dar la patología, ¿no? Que puedes tener vacunas inactivadas, que son los microorganismos muertos, por así decirlo, que no te van a producir la patología, que no tienen capacidad de replicación, pero yo lo digo, ¿no? Es como una pelotita sin relleno, pero que va a estimular la respuesta inmune, ¿no? O otras, como pueden ser las fracciones, ¿no? Que pueden ser toxoides, subunidades, puros, virus, pero son pedacitos. Ahí es donde les pongo mucho el ejemplo de la pizza a mis estudiantes. Imagínense que tienen una pizza de esas Pizza Hut, que son de varios cuadritos, así es una vacuna de fracciones. Puedes tener, y se llaman las celulares porque no tienen la célula completa. Entonces puedes tener un pedacito de hawaiana, un pedacito de champiñones, pepperoni así, pero no es hawaiana o pepperoni, son pedacitos, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que como no tienen la célula completa, no van a dar patogenicidad, no se van a replicar, pero sí te van a dar una respuesta inmune, o sea, van a estimular al sistema inmune. Entonces, nada tiene que ver con enfermedades crónicas, no tiene que ver con problemas biológicos o patológicos que ya se tienen, que sean genéticos, ¿no? Otra pregunta que te hacen mucho, oiga, es que si le ponen tantas vacunas, al niño le va a afectar sus defensas. Y otra, eso no es cierto, es incorrecto, porque pues cuando los niños están expuestos a diferentes sustancias, esto pues obviamente te activa la respuesta inmune todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en las guarderías, ¿no? Entonces, el niño siempre va a estar expuesto a muchos agentes patológicos. Lo importante de que reciban ciertas vacunas al mismo tiempo es que uno, van a presentar menos sintomatología o no van a presentar los síntomas de los agentes contra los que están expuestos. Y, por ejemplo, en el caso de las vacunas combinadas, por ejemplo, la de difteria, tétanos, hepatitis, o sea, la hexavalente, significa que ya no voy a estarle aplicando tanto biológico, tantas inyecciones, porque en una sola vacuna vienen muchos agentes vacunales que van a prevenir contra muchas enfermedades, ¿no? Entonces, la respuesta inmune no se va a tontar, va a decir, son muchas inyecciones o muchas vacunas, ¿no? Al contrario, va a empezar a decir, tú eres un agente malo, yo te reconozco y te ataco, ¿no? Y te voy a identificar. Claro. Pues sí, creo que el fin de todo esto siempre va a llegar a la protección, ¿no? Y las vacunas existen
porque existen enfermedades bastante complejas, ¿no? Bastante graves, y que a final Claro, de cuentas, si hay una vacuna para un agente patógeno, pues quiere decir que ese agente patógeno es mortal, ¿no? O sea, claro. por algo hicieron una vacuna de ese agente patógeno, pues para evitar que sufras. A lo mejor no todos son mortales, pero pues sí tienen unas consecuencias graves, ¿no? Como lo mencionamos del toxina tetánico o el poliovirus, ¿no? Que pueden tener pues múltiples complicaciones. Obviamente van a desencadenar la muerte, ¿no? Pero de aquí a que llega la muerte, pues te va a pasar muchas otras cosas que no son humanamente aceptables, ¿no? Por así decirlo. O sea, es un dolor inmenso, complicaciones de no te puedes mover, no puedes comer, o sea, no puedes hacer muchas otras cosas que sí podrías hacer nada más por haberte colocado una vacuna, ¿no? Que tus papás te hayan colocado, te hayan llevado a que te colocaran una vacuna. Es correcto. Entonces, Ujú. Perdón que te interrumpiera, es correcto, por ejemplo, en el caso de COVID, si te diste cuenta, muchas personas al inicio de la pandemia que no tenían el esquema de vacunación, pues presentaron como, bueno, lo mismo, sintomatología grave. Por ejemplo, claro, en mi caso, pues, familiar, gente muy cercana y muy querida a mí, pues padeció COVID y comparado a no estar vacunado, sus síntomas fueron, pues sí, difíciles, pero no fueron tan graves, presentaron menos complicaciones, ¿no? Entonces, las vacunas van a ayudarte siempre a recuperar, es una garantía de seguridad. sí. En cuanto a, digo, pues creo que lo hemos mencionado implícitamente, pero yo creo que los esquemas más complejos a seguir siguen siendo los de los niños, ¿no? Claro, Porque pues ahí lo que depende mucho pues ya es prácticamente de sus papás, ¿no? Y actualmente volvemos a lo mismo, pues es una situación en la que esta teoría antivacunas y este movimiento antivacunas, pues bueno, le está generando muchas complicaciones a los niños, ¿no? Jóvenes, que vienen acompañados también de una mala alimentación, ¿no? Porque, pues sí, digo, yo no tengo nada en contra de la gente vegana o completamente vegetariana, pero bueno, hay ciertas proteínas que por más que las busquemos en semillas y en demás, pues no es lo mismo a obtenerlas de la carne, ¿no? O sea, pues sí, de la carne roja, por ejemplo, ¿no? De res o de cerdo, etcétera. Que bueno, te digo, o sea, sí las podemos encontrar en semillas, pero no en la misma cantidad, ¿no? Y no de la misma calidad. También esa parte creo que es importante. Entonces, si a eso le sumamos, ¿no? Que son mal alimentados, ¿no? En teoría, por esta parte de suplir muchas cosas con la soya, ¿no? Y después le sumamos a que también no se vacunan, pues bueno, son propensos a padecer pero infinidad de enfermedades, ¿no? De hecho, hay gente que después prueba algo, ¿no? De comer y le da una diarrea enorme y días sintiéndose mal, y, o sea, nada más por comer algo que pues, no estaba acostumbrado a comer, no sé, que su sistema digestivo no está acostumbrado a manejar, pues ahora imagínense con una enfermedad, ¿no? Que su cuerpo nunca pudo, digamos que identificar de alguna manera, no sabe cómo actuar ante ese agente patógeno y lo puede llevar a una hospitalización severa y grave. claro, y a colación a lo que mencionas, sí hay algo en las vacunas que hay que considerar, ¿no? ¿Cuáles están contraindicadas en personas inmunocomprometidas y durante lo que es el embarazo? Ya habíamos hablado de que TDPA es a partir de la semana 20, pero va a haber vacunas, generalmente las de virus vivos atenuados, porque estas todavía tienen una capacidad de replicación muy lenta, que le permite al sistema inmune actuar contra ellas. Entonces, estas vacunas generalmente van a estar contraindicadas en aquellas personas inmunocomprometidas, como quién, como los pacientes que tienen VIH, pues, semanas previas al embarazo, incluso durante el embarazo, y se pueden aplicar incluso después del embarazo. ¿Cuáles son? Pues BCG, la triple viral que es sarampión, rubiola, parotiditis, la de rotavirus, la antiviruela, la antitifoidea, incluso la vacuna contra dengue. Entonces, ¿por qué? Porque son virus vivos atenuados, como te comento, todavía conservan esa capacidad de replicación y obviamente en las personas que tienen inmunodepresión o que están inmunocomprometidas, pues su sistema inmune no va a generar IgG ni IgA y no va a generar una inmunidad prolongada. Entonces, puede desencadenar un evento supuestamente atribuible a la vacunación o puede crear, incluso en casos ya muy, muy, muy severos, pues incluso la patología, ¿no? Ya hablando de manera muy extrema.
por ejemplo, yo tengo ahí una duda. Existe la vacuna contra la varicela, Ujú. pero ¿qué tan recomendable es colocarla en gente joven, no sé, pequeños, o sea, en la parte de la infancia? Porque no está dentro del esquema básico, No, ¿no? De no, no, vacunación. no, no. No, de hecho, la vacuna contra varicela va a estar actuando contra virus atenuados de varicela zoster. No sé si te diste cuenta que ahorita que tenemos la situación de viruela del mono, se fomentó como que un poquito esa vacunación de viruela, ¿no? Entonces, en este caso, pues el dosis, si no me equivoco, el intervalo mínimo es de 3 meses en menores de 13 años y hasta 4 semanas en mayores de 4 añitos, o sea, puedes aplicarla a partir de los 4 años, ¿no? Hasta los 13. Los puedes aplicar cuando tienes un menor y hay un brote de varicela en el hospital, cuando tú eres personal de salud, por ejemplo, en un área de infectología y, por ejemplo, en el caso ahorita de viruela del mono, si somos personal susceptible o en familiares incluso de pacientes inmunodeprimidos, ¿no? O inmunodeprimidos en situaciones especiales. Entonces, esta vacuna se aplica solamente porque, como te menciono, son virus vivos atenuados de varicela zoster y pues en este caso, pues sí podemos tener se recomienda, como te digo, en menores de 4 años. En el embarazo, bueno, en mujeres no deben embarazarse después de 3 meses, después de aplicarse la vacuna, ¿no? ¿Por qué? Porque pues puede causar trombocitopenia o si tienes Eso sí puede antioxidantes ser teratógeno también. teratógena, ajá, sí es correcto. Otra, si tú tuviste hemotransfusiones en los últimos meses o no te debes vacunar de 3 a 11 meses, posterior a eso sí, porque acuérdate que en la transfusión pues puedes presentar incluso un síntoma reaccional a la hemotransfusión hasta un mes después. Hasta un Entonces, mes después, sí. ajá, si tú tienes se me fue linfocitos bajos, la palabra. Ay, perdónenme. Leucopenia. Leucopenia, no, linfocitopenia, no. Bueno, si tú tienes los linfocitos bajos y obviamente estás inmunocomprometido, pues no te lo puedes aplicar, ¿no? Y otra, si tú tienes reacción a la neomicina, o sea, si tú eres alérgico a la neomicina, pues tampoco te la puedes aplicar porque un adyuvante, y a qué voy en este caso, ¿qué es un adyuvante, no? Pues existen en las vacunas diversos elementos que van a ayudar a conservarla, ¿no? Que pueden ser el antígeno vacunal, pues es lo que me va a generar la respuesta inmune. Mi Ujú. excipiente va a ser aquello que me va a ayudar a que tenga esa forma farmacéutica, ¿no? Pues ya puede ser, o algún fármaco, ¿no? O que lo conserve. Podemos tener conservadores como fenol, que van a prevenir que se alteren los componentes, y los adyuvantes, que estos van a ser sustancias que nos van a ayudar a acelerar o a prolongar o aumentar la respuesta inmune. Y en el caso de esta vacuna, pues casualmente tiene neomicina. Algunas vacunas pueden tener este agente como es la neomicina. Entonces, no es que sea malo, no es que sea algo, ah, no, me voy a morir porque tiene neomicina, no, pero si tú eres alérgico a la neomicina, pues lo ideal es no aplicártela. Claro. Sí, bueno, me acordé porque, bueno, en mis cortos y largos 26 años, pues yo no he tenido un episodio de varicela. ¿No? Este, bueno, según yo, ¿verdad? Porque ves que también la presentación de la varicela, pues puede ser bastante sencilla, ¿no? Donde se te hagan, las lesiones, pero Ajá, pequeñas, ¿no? Sin mayor complicación, o a donde tengas ahí unas cavitaciones, ¿no? Hay unas conejeras, le llaman, ajá. las sean muy grandes, o puede incluso que no tengas nada, ¿no? O sea, que Ujú, no te parezca nada. Yo me acuerdo mucho como toda mamá y toda abuelita de antaño, dice, no, no, órale, pégate ahí a tu hermano o a tu primo, que te dé a ti también, que porque no sé qué. Y dices, pues no sabes cómo le va a dar a la otra persona, ¿no? Porque puede ser que por medio del contagio directo, pues sea un poco más grave, ¿no? La situación se empeore. Pero bueno, a mí siempre me ponían ahí al lado de todos porque nunca me dio, ¿no? O sea, yo nunca tuve una ronchita, nada, nunca, nunca. Y sí, y entonces, pues bueno, cuando íbamos
Me acuerdo que era una práctica en un pediátrico, no me acuerdo en cuál era. No, me dijeron, ¿ya te dio varicela? No, entonces te tienes que ir a vacunar, ¿no? Entonces ya ahí la ando buscando, ya la encontré ahí en el Hospital Central Norte de Pemex, Ujú. este, y ya me la administraron la primera dosis y a las 4 semanas la segunda dosis. Pero de verdad ha sido, o sea, ninguna vacuna me ha hecho una reacción como esta. Ninguna, de verdad, o sea, yo se los puedo decir, la de COVID no me hizo nada. O sea, ni el brazo me dolió, en ninguna de las tres. Pero de verdad, la de la varicela, no, hombre. O sea, yo no podía ni hablar, ¿no? Me sentía bien mal, me dio fiebre. O sea, fue la verdad, yo creo que es la única realmente que en toda mi vida me ha hecho una reacción de esa manera, ¿no? Entonces, por eso me acordé mucho. Dije, bueno, a ver, vamos a platicar un poquito acerca de esa vacuna, pero sí, bueno, entendiendo que a lo mejor, este, ¿no? Pues como es algo que mi cuerpo no lo había reconocido, no sé, por alguna extraña razón, pues me fue un poquito mal, ¿no? En el momento de tratar de atenuar eh, por medio de mi respuesta inmunológica esa situación. Además de que, bueno, entendiendo que cuando te vacunan, no es que la vacuna te cause la misma enfermedad o te cause algo parecido, ¿no? Tu sistema inmunológico pues va a actuar en contra de ese agente patógeno y pues va a descuidar algunas otras circunstancias que también tú ya tengas, ¿no? Como en un periodo de incubación, ¿no? O algo así, pues bueno, ahí se va a desatar. Por eso te da que la gripe, etcétera, ¿no? Pero no te da influenza, ¿no? O sea, te da una gripe común por un virus incitial respiratorio, que te tomas 2 días caldito de pollo y te hidratas bien y se te quita y no pasa nada. Sí, tratamiento conservador. Sí, de hecho, con la varicela es eso, el tratamiento es conservador y se busca que mejor se contagie a la persona porque la sintomatología no es tan grave, pero ojo, no porque ya le dio el hermano chiquito, ya mejor que les dé bien, no vamos a cuidarlo, no, porque puedes tener cefalea, puedes tener fiebre y otro problema que te puede dar es que en caso, por ejemplo, si yo me inmunizo contra varicela, puedo tener un ESAVI, que es un evento supuestamente asociado a la vacunación, que es la trombocitopenia, te puede dar síndrome de Guillain-Barré, te puede dar síndrome de Stevens-Johnson, te puede dar anafilaxia, puedes presentar hasta herpes zóster o puedes presentar incluso una erupción cutánea muy similar a la varicela, ¿no? Y esta hasta te puede aparecer en un periodo hasta de 42 días, o sea, no te puedes confiar, porque sea así varicela, pero sí hay que cuidarnos y hay que darle un manejo conservador. Y actualmente en nuestro país, los casos de viruela de símica, y voy a hablar un poquito de ella, de hecho estaba haciendo un TikTok sobre eso, porque ahorita estoy de práctica en un hospital de aquí de la Ciudad de México, iba a decir el nombre, pero no, y hay casos hay 2 casos de pacientes de viruela símica y les están dando tratamiento conservador porque no se han visto tan afectados, pero pienso yo que tiene que ver mucho el sistema de vacunación que manejamos en nuestro país, es uno de los más completos a nivel Latinoamérica. La verdad es que sí, me puse como a investigar algunos otros esquemas de vacunación en Argentina, en Uruguay, Brasil, Paraguay, Colombia y creo que Chile. Y la verdad es que sí tenemos como que el más completito, la verdad. O sea, sí Sí. está variado, ¿no? O sea, está variado, está bastante completo. Y creo que, bueno, pues esa parte también la tendríamos que valorar, ¿no? Para pues, que vean que nos están protegiendo contra situaciones que, bueno, las necesitamos. Obviamente, las enfermedades que en México son, como principales, ¿no? O sea, no nos van a vacunar contra algunas otras enfermedades, por ejemplo, contra la fiebre amarilla, porque pues aquí somos un lugar como que tengamos Como una Asia, incidencia ajá, de la fiebre amarilla. claro. Claro. Entonces, pues bueno, esa parte, pues nada más para que hagan conciencia, ¿no? Y Sí. bueno, en el caso de que sus esquemas no estén completos, ¿qué tienen que hacer ahí las personas? Bueno, en el caso de que tú tengas un esquema que no está completo, existen o se dan los casos de esquemas acelerados. En este caso, estos esquemas se pueden aplicar, como te decía, hasta 2 a 3 días, o puedes ir a, digamos, si tiene 5 años, 29 días, 11 meses, y es importante que acudan a los centros de salud porque se hace un reajuste
de este esquema de vacunación en los niños para que precisamente no pierdan su aplicabilidad de dosis. Perdón, es que acaba de llegar para que no No, pierdan está sus bien, está bien. dosis. Entonces se puede hacer lo que son los esquemas acelerados, pero estos ya son en casos muy emergentes y se da la continuación de las dosis. Todos los niños menores de 5 años pueden tener su aplicación de biológicos hasta los 5 años, 29 meses, 11 días, perdón, que me están distrayendo aquí. Pero pues sí, siempre, lo ideal es siempre lograr la vacunación y no es un impedimento el retardo de dosis, como te decía, o sea, puedes tener hasta 4 semanas para que se aplique el biológico dentro del tiempo o periodo de aplicabilidad. Y, por ejemplo, puedes tener un intervalo mínimo entre la segunda y tercera dosis, que es de 2 meses, ¿no? Para que se aplique, por ejemplo, en el caso de la neumocócica, tú la vas a aplicar lo puedes aplicar la primera dosis entre la semana 3 y 11 meses, y la puedes aplicar de 12 a 23 meses y vas a tener entre el segundo mes y el tercer mes, perdón, entre la segunda y tercera dosis, un intervalo de 8 semanas, lo que equivale a 2 meses. Por eso es importante que si ustedes en un momento dado sienten que se atrasaron en el esquema, acudan a los centros de salud y ahí les van a hacer el ajuste de dosis o les van a explicar cómo se va a llevar a cabo la dosis, porque una vez que se hace el ajuste, se tiene que seguir esa periodicidad. Ajá. Claro. De dosis, ¿no? Por ejemplo, como te cuento un ejemplo, la neumocócica conjugada, que es de 2, 4 y 12 meses, pero digamos que tú tuviste, ¿qué te gusta? Una situación, entonces se actualiza el esquema de acuerdo con la edad de inicio de vacunación. Y en este caso, por ejemplo, tu primer dosis estaría entre los 3 y 12 meses, la segunda dosis se puede aplicar a las 4 semanas si el bebecito es menor de 12 meses, o se puede aplicar a las 8 semanas, que son 2 meses, si la persona ya tiene 12 meses o más, ¿no? Y pues ya la tercera dosis, pues ya no se aplicaría antes del año de edad, ¿no? O sea, se hacen esos ajustes ya sea de 4 semanas a 8 semanas entre la primera y segunda dosis, y es lo que se llega a hacer cuando hay una situación de que se desfasaron las dosis vacunales, Sí, lo creo que que, llamábamos esquemas acelerados. ujú. Sí, y bueno, creo que o esto que acabas de decir, pues es como una clara invitación a que las personas que, bueno, estén escuchando esto y tengan como esa parte de desfaz o que ya se esté acercando como esas fechas, pues bueno, tengan el conocimiento, ¿no? De que todavía pueden ir, ¿no? Obviamente les van a ajustar sus fechas, ¿no? Y va a ser un esquema acelerado o un poquito acelerado, pero bueno, tienen la oportunidad de seguir haciéndolo, ¿no? Y Sí, bueno, pues esta parte que mencionas creo que es bien importante para que la población en general lo conozca y de recomendación pues también a todos nuestros colegas que son enfermeros, ¿no? Y que tienen hijitos, pues que estén al pendiente, ¿no? De esa parte de las vacunas, porque justo pues bueno, lo hacemos para protegernos entre nosotros y proteger también pues a nuestra familia, ¿no? En este caso, pues sobre claro. todo nosotros que estamos en contacto pues con muchos patógenos y dentro de esos patógenos pues podríamos estar en contacto con algunos de estos que se previenen por vacunas, ¿no? Sí, Entonces, claro. pues, muchas gracias, maestra Fabi, que nos explicaste muy bien esta parte de las vacunas, de qué y cómo hacer y cómo funcionan y todo para que, bueno, pues a quien le interese más también esta parte de la salud pública, pues ya que esta parte de las vacunas es fundamental, ¿no? O sea, es una parte también fundamental de la salud pública, más allá de todo lo que realizan en cuanto a la parte epidemiológica, etcétera, etcétera, ¿no? Que bueno, va a funcionar. Bueno, me gustaría cerrar, si me permites, con tu audiencia, Baruch. Pues primero agradecer la invitación. Creo que fue una plática muy enriquecedora. Y pues hablar de vacunas es un mundo, es realmente un mundo enorme, porque no solamente hay que hablar del biológico, ¿no? Sino las características, sino también qué es la inmunidad, qué es la inmunogenicidad, qué es la replicación y qué impacto tiene el manejo de un biológico. Yo me acuerdo que cuando empecé como saludista, a mí sí me llegaron a decir cuando estaba estudiando, cuando decidí estudiar, me dijeron, ya te vas a ir a vacunar perros y gatos. Pues sí, también me voy a vacunar perros porque prevengo otras enfermedades tan importantes como la rabia, ¿no? Los casos de rabia que se han dado y desgraciadamente el mismo profesional de salud demerita
son los que menos estamos inmunizados. Te lo puedo decir, estuve mucho tiempo en CPP Teams, que es un servicio de promoción y prevención a los trabajadores IMSS, donde se hacen citologías, se inmuniza, etcétera. Y los que menos se querían vacunar eran los médicos a veces de tétanos, les daba miedo. O incluso teníamos que estar buscando a los colegas para inmunizarse, ¿no? A mí me tocó la pandemia de influenza, hace muchos dinosaurios, pero sí era una situación donde haces conciencia de la importancia de la vacunación y que estas medidas de protección específica, recuerden, no van a ver los resultados inmediatos porque no está en riesgo la vida, el órgano, la función en ese momento, pero a largo plazo sí pueden estar en riesgo y se vio con la pandemia de COVID. Y reitero, las vacunas salvan vidas, realmente salvan vidas, pero no en este momento, sino te permiten tener una sobrevida a largo plazo de calidad ante todos los agentes que puedas encontrar en el medio ambiente. Entonces, yo les invito, acudan a sus centros de salud, a sus unidades, a vigilancia epidemiológica en sus unidades. Si no se han inmunizado, actualicen sus esquemas de vacunación, vacúnense para que si llegan a estar en contacto con un agente patógeno, TB, etcétera, pues no tengan una sintomatología, reduzcan la enfermedad o, en caso COVID, ahora ya tenemos la cepa esta, no recuerdo el nombre, pero no es el correcto, Cerbero, ese es el nombre que le dieron, pero pues esta variante no nos genere más riesgos a nuestra salud, más porque nosotros estamos en estos centros. Entonces, te agradezco mucho, Sí, Varo. claro. No, pues a usted y antes de que terminemos como tal el capítulo, pues a partir de hace algunos capítulos se agregaron algunas secciones al podcast. Y pues bueno, la siguiente sección es la noticia de la semana, ¿no? Donde, bueno, la Organización Panamericana de la Salud llega a los 2 millones de usuarios en su campus virtual de salud pública, en la cual se ofrecen más de 300 cursos sobre diversas temáticas de salud. 2 millones de suscriptores son provenientes de 225 países y territorios de todo el mundo. El campus virtual ha sido fundamental para brindar orientación técnica sobre la COVID-19, afirmó la directora de la OPS, Carissa Etienne, durante la eh, 30, no sé cómo se dice, 30 Conferencia Sanitaria Panamericana de la OPS el mes pasado. Dice, ella menciona, podemos aprovechar sus herramientas para seguir llegando a los millones de trabajadores de la salud que necesitan reforzar o ampliar sus conocimientos en esta región. Eh, con 270,000 matriculados, el curso sobre el correcto llenado del certificado de función tiene la mayor cantidad de estudiantes. Le siguen cursos sobre la implementación del paquete técnico HARTS, los fundamentos del cuidado paliativo, la salud y seguridad ocupacional, el manejo de la hipertensión arterial y del riesgo cardiovascular, la prevención de la autolesión y el suicidio y el diagnóstico y manejo clínico del dengue, ¿no? Y todos estos cursos, pues obviamente son gratis, ¿no? En esta página de la OPS. La plataforma emite de manera automatizada certificados de aprobación para quienes hayan completado las evaluaciones correspondientes a cada curso y los participantes del campus también pueden acceder de forma libre a los materiales educativos de estos cursos finalizados como guías, presentaciones, videos y bibliografía utilizada que vos obviamente van a enriquecer a nosotros como profesionales de enfermería en diversas temáticas, en diversos cursos. Entonces, pues bueno, si alguien está interesado, pues les dejamos ahí el link en la descripción del podcast para que pues puedan entrar a la página de la OPS y puedan tomar alguno de sus cursos, el que más les agrade a ustedes. Y la segunda sección que se agregó es una recomendación a la semana, a veces es una, a veces es dos. En este caso, pues bueno, va a ser la película que se llama Florence Nightingale. A Florence la interpreta la actriz Laura Fraser. Y esta película está basada en la historia de Florence Nightingale, una mujer increíble, compasiva y en parte con un espíritu rebelde por el cual desafía a sus padres a renunciar a la vida de una dama de alta sociedad inglesa. Renunció a lo que en ese tiempo se destinaba para todas las mujeres de su época, de su posición social, encontrar a un hombre con quien casarse y tener hijos. Ella estaba en contra de todos estos estereotipos desde los años 1800 y mucho. Y entonces ella renunció como a todos esos privilegios, ¿no? Que tenía por su clase social y prefirió dedicar su vida a cuidar y ayudar a enfermos. Es ahí donde ella se dio a conocer, pues destacó su labor de Crimea con la gran dedicación de Florence y las enfermeras que habían sido entrenadas personalmente por ella
pues mejoraron en este caso las condiciones hospitalarias y sanitarias, ¿no? Y ayudaron a prevenir infecciones, a curar heridas, ¿no? Que en ese momento, pues eran, o antes de ella, eran letales o mortales, ¿no? Y que a partir de que ella implementó ciertos cuidados específicos, pues bueno, esta mortalidad disminuyó. Y a partir de ahí, Florence Nightingale puso en marcha reformas drásticas de higiene en los centros hospitalarios y pues las tasas de mortalidad bajaron con rapidez. Entonces, la recomendación de la semana también es esta película que se llama Florence Nightingale, ¿no? También les dejamos el link en la descripción para que la puedan ver. Y pues bueno, ahora sí, hasta aquí el episodio del día de hoy. Sigan con nosotros en las plataformas de podcast más escuchadas: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Web Browser, Amazon Music y iHeartRadio, todas estas en audio y pues obviamente en audio y video en YouTube. Y si ustedes quieren que hablemos de algún tema en específico, pueden mandarnos mensajes a nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, como lo voy a de ser enfermero, y lo más pronto posible tocamos ese tema o aclaramos su duda o sacamos unos flyers o un TikTok, no sé, algo que sea viable para todos ustedes para que se les pueda resolver su duda. Y pues también vayan a seguir a la maestra Fabi en sus redes sociales. Digo, ya tiene muchos más seguidores que yo, pero bueno, quienes no la sigan, pues vayan a seguirla. Y el siguiente episodio, nuestro episodio número 52, estaremos hablando acerca de los accesos vasculares. Espero que se encuentren bien. Esto ha sido Palabra de Nightingale. Gracias y hasta la próxima. Bye, Hasta maestra luego. Fabi. Bye, Gracias. gracias.